No, aquí lo que hay son Biblias, hermano. Eso es. Bueno, otra vez Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Dios les bendiga. Bueno, quiero invitarlos por favor a que vayamos a la palabra, entonces, que nos preparemos para ministrar la palabra. Quiero pedirles que abramos la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es que el Señor, si me permite, dar esta palabra el día de hoy, cosa que todavía no sé qué nombre voy a ponerle. Tal vez en un ratito lo haga. Bueno, entonces vamos a ver si en esta se me sale. Les dije 2 Timoteo, ¿cierto? No les dije. ¿Dije primera? Sí, discúlpeme, era 2 Timoteo. Quiero que me acompañen a este texto bíblico. Dios les bendiga otra vez a todos. Buenos días. Mientras que voy encontrando el texto bíblico, quiero aprovechar para darles de pronto un consejo. Es más un consejo. Yo he podido evidenciar a la luz de la escritura y de la palabra, a la luz de la palabra, de la escritura. Hay a veces unas concepciones equivocadas en la sociedad en la que estamos y quiero referirme explícitamente a esta mañana en la cual estamos adorando, a la forma como a veces Dios me permite a mí ser utilizado por Él para dirigir la adoración y la alabanza, hermanos. Y es que a veces a los niños pequeños se nos enseña que no hay que obligarlos. Pues bueno, eso es una enseñanza muy nueva. Estamos en una coyuntura cultural en la que se enseña que a los niños ni siquiera hay que castigarlos, que no hay que casi que darles ningún tipo de reprensión porque se traumatizan. Yo no sé cuál sea tu opinión o qué opinión te merezca eso al respecto, pero lo que sí sé es lo que la Biblia enseña al respecto, de cómo enseñar, de cómo instruir. Y lo dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6, donde dice: y enseñarás estas palabras a tus hijos, al levantarte se las repetirás, al acostarte se las repetirás. Y yo sé que algunos de los que están acá, no todos somos niños, hay algunos que somos adultos, pero cuando estamos bajo cobertura o autoridad de nuestro hogar, es importante entender que si bien hay algo de verdad en eso de que la gente no hay que obligarla, porque la Biblia no dice oblígalos a entrar al Evangelio, dice de pronto a lo más fórzalos a entrar. Pero una cosa es forzar a alguien y otra cosa es apuntarle con un arma para que entre, ¿no? Es distinto, porque si no, entonces la salvación no sería individual. La salvación es algo individual totalmente. Entonces sí es verdad que hay algo de verdad, los niños no hay que obligarlos, pero sí he podido notar que la palabra lo que sí afirma y enseña es que los niños hay que enseñarlos, hay que conducirlos, hay que fomentar en ellos el conocimiento y el hábito, las costumbres. O sea, si hay algo que es bien sabido en los niños, sobre todo pequeños, es que hay una tendencia cuando empiezan a crecer a imitar los patrones de comportamiento y las costumbres de sus padres, familiares o amigos con los cuales pasen tiempo o periodos de tiempo constantes en sus vidas. Entonces, no se trata de que, el asunto se trata de que estamos errando el blanco, no estamos equivocando si pensamos que a los niños no hay que enseñarles a alabar a Dios, y estamos errando el blanco si estamos pensando que a los niños hay que esperar a que crezcan para que ellos decidan entrar en el Evangelio, a ver si es que algún día lo deciden y así ellos alaben y adoren a Dios como es debido. Porque lo que la Biblia nos enseña es que es nuestra responsabilidad, es nuestro deber enseñarles a adorar, enseñarles a orar, enseñarles a tener incluso respeto por las cosas de Dios, es de nosotros los adultos. Es de nosotros. Entonces esa es mi petición. Por eso yo le pido a los niños cuando estemos en el culto que adoremos y que cantemos, porque yo aquí esta mañana, hermanos, les quiero decir que el Señor me ha permitido no solamente ser hoy aquel que ministra la palabra, mañana será otra persona y pasado otra, sino también como profesor y como maestro de la palabra se los digo, ¿sí? La palabra también nos enseña que nosotros somos maestros, todos nosotros lo somos, o al menos a eso hemos sido llamados a ser maestros, y como maestros de la palabra es nuestra, recae sobre nuestros hombros esa responsabilidad de enseñarles, de conducirlos. Los niños no van a hacer nada espontáneamente cuando están pequeños. Es decir, este tipo de cosas no siempre nacen de forma espontánea. Hay que enseñarles, conducirlos es la palabra. Fomentar e inducirlos, así se hace, se cierran los ojitos, se levantan las manos, esto es respeto. Si un niño no ve respeto de tu parte, pues obviamente mucho menos él lo va a tener. Pero evidentemente, si bien nuestra primera línea de enseñanza hacia
hacia ellos es nuestro ejemplo, también hay que conducirlos y hay que hablarles y hay que enseñarles. Que no les vaya a pasar como me pasó a mí cuando ya tenía 17 años, que ya mi papá me decía, pero es que usted nunca me celebraba un cumpleaños. Entonces yo decía, pero papá, que nadie me enseñó, nadie me dijo que había que celebrar el cumpleaños a nadie en la casa, porque nadie le celebraba el cumpleaños a nadie. Entonces él andaba bravo, furioso con los hijos, triste porque los hijos un día no se acordaron, y un día me puse a pensar, pero espere, padre, yo ya tenía 17, ¿quién nos enseñó? ¿Quién se tomó el trabajo amoroso, dispendioso y aburridor para algunos, pero amoroso, decirle, oiga, mijito, papito, esto se hace de esta manera? Ahora, a los otros que ya están más grandecitos, ya hay otros que están más grandes, que simplemente eran son como cuando era yo, cuando yo ya tenía 11 o 12, 13 años, 14, quizás 15. Yo les tengo que decir otra cosa, ya es otra cosa diferente. Si usted no cree que hay un Dios en el cielo, si no está aquí porque su mamá lo trajo, déjeme decirle que usted tiene muchísimas cosas más en común conmigo de lo que usted cree. Sí, porque a mí mi mamá me llevaba a los conciertos de Marcos Guido obligado con una oreja acá. Entonces muy probablemente si tú eres de eso, o de pronto me estás escuchando al otro lado del video, probablemente estés pensando, pero a mí ¿por qué me llevan allá y por qué cuenta de que tengo que ir? Y la respuesta de mi mamá era, porque yo soy su mamá y mientras que usted esté bajo este techo usted tiene que someterse a las reglas de esta su casa. Y eso es bíblico también. Así que cuando usted salga de este lugar, llegue y ya termine seguramente su bachillerato, su colegio o lo que sea que usted decida hacer con su vida, usted verá si se decide encontrar con Cristo o no. Pero yo preferiría que Cristo se encontrara con usted y Cristo lo buscara a usted. Pero entonces en ese caso tenga respeto por este lugar. Aprendamos a tener respeto por lo que se hace acá. Si tú no crees que hay un Dios en el cielo y que eso es una cosa, una fábula, un cuento, listo. Allá te boto la pelota para que te encuentres con Dios algún día. Cuando tengas una situación en la cual tengas que buscarlo a Él realmente, cuando te tengas que enfrentar con algo con lo cual tus fuerzas no eres capaz de enfrentarlo, listo, allá hablaremos otra vez. Pero mientras tanto ten respeto por las cosas de Dios. Y a todos les invito, hermanos, a que les enseñemos, ¿vale? Es difícil, lógico, porque la mayoría de los papás a veces no lo hacen. Hablo de la mayoría de los papás cristianos, a veces no caen en cuenta de hacerlo, porque es difícil. Y eso da pereza, uno estar encima. Y eso es lo que ha causado, pues soy un pequeño preámbulo, hermanos, pero pues tiene que ver con la adoración. No le vamos a quitar tiempo a la administración de la palabra por charlar estas cosas que son tan útiles para nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es que esta es la razón por la cual en muchos lugares, en muchos contextos, la escuela bíblica se convierte en una guardería de niños más que una escuela bíblica. ¿Sabían ustedes que esto de la escuela bíblica no está en la Biblia? ¿Sabían ustedes? No está en la Biblia, eso no está escrito en ninguna parte. Cuando el pueblo de Dios en los tiempos bíblicos se reunían, ¿dónde estaban los niños? Sentados al lado de los papás. Téngase 1 año, 2, 4, 8, 17 o 20. Estaban ahí sentaditos. Y por eso es que el apóstol Pablo decía, no por machista ni por machismo, él decía, mujeres, guarden silencio en la congregación, porque eran las encargadas de estar ahí cuidando a los niños, para que después el papá se tuviera la capacidad después de ministrar a lo que se había impartido hacia las cabezas de los hogares a sus propios hijos y esposa. Y era una costumbre que no está relacionada con la edad. Eso no tiene nada que ver con nuestra edad, tiene que ver con nuestras costumbres, con la forma a la cual estamos acostumbrados a hacer las cosas. Porque el pueblo de Israel sí lo podía hacer estando los niños chiquiticos, ahí se quedaban. Si fueran los tiempos bíblicos andaría la mamá con una varita o el papá con una varita. Si fueran los tiempos modernos andaría el papá con una chancla, la mamá con un cinturón. ¿Sí o no? Pero porque eso es amor, la Biblia enseña que la vara es amor, la chancla es amor. Que otras personas, algunas pocas lo hayan construido, hayan hecho de eso una herramienta de maltrato psicológico y físico es otra cosa. Pero si tú lo haces bajo los parámetros bíblicos, eso es amor. Me explico, y el respeto causa algo con el Espíritu Santo. Hay una relación entre el trato que Dios tiene hacia ti y el trato que tú le das al Espíritu Santo. Eso, hay una correlación entre ambos. Si tú tratas al Espíritu Santo como algo, como cualquier cosa, la relación contigo tarde o temprano pues se va a ver deteriorada. Tu relación con Dios depende también de la forma como tú lo trates a Él, el respeto que tú manifiestes externamente a Él, no es solamente algo interno. Porque el Espíritu Santo es poder, dice la Biblia. Pero también el mismo Dios dice, describe a sí mismo como fuego consumido. Entonces, bueno, vamos ahora sí a la lectura de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Me recibieron el consejo?
El pastor Toño tenía un dicho, decía, esta palabra es para mí. Les dije 2 de Timoteo, vamos a ir al capítulo 1. No, el capítulo 2, perdón, de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2. Título: Un buen soldado de Jesucristo. ¿Están aquí? Bueno. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Escuche este consejo. Tú pues, dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Según ese versículo que acabamos de leer, podemos ya deducir claramente que existen al menos 2 tipos de soldados de Jesucristo. Se puede deducir que por lo menos Él es un soldado. Se puede deducir que a lo menos nosotros hemos sido por lo menos llamados a ser soldados. Que en lo que nosotros nos encontramos en este momento cuando pasamos el título de propiedad de nuestra vida hacia Él, es que entramos a pertenecer o a ser parte de una milicia no carnal ni natural, sino una milicia espiritual. Que nosotros pertenecemos ahora a unas huestes, a un ejército, y que en unas huestes o en un ejército existen varias clases de soldados, así como existen rangos y existen jerarquías. Que nosotros, los más pequeñitos, los que estamos acá, y no hablo pequeñitos de edad, sino pequeñitos espiritualmente, tal vez todavía no seamos formados, totalmente constituidos como soldados, pero los que ya van recibiendo instrucción y van recibiendo el Espíritu de Dios, la propia naturaleza del Espíritu de Dios en usted va causando que usted se convierta en un soldado. Y Jesús aclaró en la palabra, la misma palabra está aclarado, el apóstol lo escribió más bien, que nuestra guerra no es contra sangre, no es contra carne, ya no tenemos guerra humana, nuestro campo de batalla no es terrenal ni humano, sino es contra los propios o los mismísimos demonios. Y contra eso es que estamos en lucha y en batalla. Todo aquel que entra a la escuela del Espíritu Santo eventualmente tiene que ser constituido en un momento de su vida como en un soldado, como en un guerrero. Porque Cristo mismo se lo dijo a sus discípulos, y no se lo hablaba solamente a sus 12 o a los 70 que fueron un día a predicar, sino que esta palabra también es para nosotros de manera deductiva. Y Él dijo: he aquí os doy autoridad. Lo dijo en Lucas 11. Les digo a ustedes: vayan a predicar, van a hacer aquello para cual los mandé. Y el ejercicio de cumplir una misión delegada por Cristo en la tierra implica de manera necesariamente, sí o sí, enfrentarse contra potestades y fuerzas de las tinieblas. Y es que cuando tú llegas al Evangelio, tú no te vas a encontrar simplemente con un camino en donde siempre todo va a ser una sucesión de bendiciones, porque la Biblia sí dice que vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria, que nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento como la mañana hasta que el día es completo. Pero asimismo también dice: muchas son las aflicciones del justo. Es un camino en donde hay batallas. Y yo te tengo que decir esta mañana, lo que voy a decir pues puede que suene un poco raro para algunos, pero si a ti no te gusta la batalla, si eres flojo, mejor te convendría que te fueras del Evangelio y no volvieras a la iglesia. De verdad, es en serio. Aunque lo más aconsejable sería que te volvieras un valiente y te quedaras. Pero si tú eres un flojo, o le tienes miedo, le das flojera a pelear las batallas de la vida, es mejor que te vayas de la iglesia y no vuelvas, porque vas a estar haciendo esto. Es en serio. Mire, yo les los quiero decir de una manera. Hay 2 maneras de enfrentar una enfermedad en la vida: a través de la medicina preventiva o a través de la medicina propiamente dicha.
¿Cuál es más fácil, la medicina preventiva o que te tengan que hacer una quimioterapia? ¿Ustedes saben cuánto duele eso? A algunos no les duele tanto. ¿Ustedes saben que esa cosa duele terrible? ¿Qué duele más? ¿Pasarse la cera dental entre las dos muelas todos los días? ¿O que usted le tenga que doler la muela porque se le entró la caries y le tocó el nervio? Y que tengan que llegar el nervio y literalmente las células nerviosas entrar en contacto con las bacterias que están dentro de su boca. ¿Qué cree que es más doloroso? Bueno, la gente que vive fuera del evangelio, la gente floja, generalmente es aquella que después llega un día cualquiera en su vida y dice: la muela no me dejó dormir, y queda con la cara totalmente hinchada, y luego tiene que llegar el odontólogo, coger un bisturí, abrirle la boca, decirle: la anestesia no le va a coger, venga, le echamos bisturí a palo seco y ¡ya! Y luego la lágrima sale. Ese es el destino de los flojos. ¿Sí o no? Yo algo he aprendido de al lado de la doctora. No lo hago. Pues drenar una vez. Tienen que drenar, ¿sí o no? Y tienen que llorar lágrimas de sangre. En cambio, el diligente, el que no tiene flojera, el buen soldado, ¿cómo le toca la vida? También le toca duro, pero anda entrenando. Se anda pasando la cera entre la muerte, se anda pasando el cosito, se anda cepillando. Claro, cuando llega el día de la batalla, la cosa está listo, está preparado. No le da duro los golpes de la vida, no lo destruye, no lo tumban. Va ganando y va conquistando promesas de parte de Dios. Amén, amén. Que, hermano, usted no puede pensar, jamás vaya a pensar de tal manera que las promesas de Dios no se las entrega a usted así nomás, porque eso va totalmente en contra de la naturaleza y la forma de ser de Dios. Y si usted tiene esa forma de ser con sus hijos, eso ya es un problema para usted, porque más para ellos que para usted, porque ellos van a crecer creyendo que todo en la vida se consigue fácil también. Así como usted probablemente lo crea. Entonces, si tú crees que las cosas son de esa manera, tarde o temprano la vida te va a estrellar duro. En el evangelio, el camino es difícil. Y fuera del evangelio, puede que parezca fácil, hasta el día en que la caries te coja la muela y te abre y te toque el nervio. Ese día vas a llorar y ese día vas a sufrir. En el evangelio se llora, sí. En el evangelio se sufre, hombre, sí. Pues mire, tan es así que algunos mundanos muchas veces me decían a mí: no, es que usted se metió en el evangelio porque usted ahora tenía problemas muy graves, ¿no? Usted se metió en ese cristianismo porque usted sí tenía, eso es para la gente que tiene problemas muy terribles. Yo le voy a decir: no, hombre. Lo que pasa es que la gente, cuando ya le duele terrible, ahí se va al médico. Pero cuando no le está doliendo, pues no va. Hay gente que va al médico por un dolor de cabeza y le encontraron que tenía algo muchísimo más grave. Bendito sea Dios por el dolor de cabeza, porque le encontraron lo que era más grave y lo pudieron tratar a tiempo. Pero el que no siente dolor, pues no va. Pero el evangelio no es algo a lo cual nosotros debamos acudir solamente por necesidad. Entonces, volviendo al texto bíblico, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que le está aquí queriendo decir a Timoteo? Mire, hermano, usted como cristiano, usted es un soldado, ¿sí? No se lo está diciendo a él, se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí esta mañana. Escuchen. Usted como cristiano también es un soldado. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 10, tal vez en Lucas 11. He aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo, dijo así. Hollaréis serpientes y escorpiones y nada os dañará, para cumplir la misión con la cual Dios nos dejó en esta tierra. Si tú no la tienes, estás equivocado, porque sí la tienes muy bien. Si tú crees no tenerla, estás equivocado. Dios nos tiene una misión, Dios nos coloca un propósito. El de habernos implantado en esta casa, los que hemos sido plantados en esta casa, Dios nos da un propósito. Y vuelvo y te digo, ojalá no vayas a ser de esas personas que son flojas o le tienen miedo a las aflicciones, a las dificultades. Porque hay varias clases de soldados. Los soldados regulares, tal vez. Los soldados buenos. Pero están los soldados re buenos. Y están los soldados malos. Los romanos tenían un dicho: cuando había un soldado que era excepcionalmente bueno, le llamaban un soldado clasus. Era la palabra que se le daba. Un clasus. El soldado clasus era el soldado que tenía habilidades excepcionalmente buenas. ¿Usted cree que es que ellos los ponían la pasaban bueno? Bueno, sí, tenían de pronto mejor salario, les daban las mejores armas, de pronto les dejaban mejores cosas, tenían mejores condiciones laborales dentro del ejército del Imperio Romano. Pero los soldados clasus eran los que les daban las mejores batallas, eran las que les daban las batallas más duras y más tesas. De la palabra clasus fue donde salió la palabra clásico, que significa un punto de referencia, un referente, un paradigma acerca del cual las cosas se establecen como el ideal de algo. ¿Me explico si se me perdieron? Bueno, entonces, por eso es que a veces Dios, en las temporadas, las iglesias a veces sufren, las iglesias de Cristo, no estoy hablando de las iglesias que no son de Jesús,
Las congregaciones que son de Cristo a veces sufren temporadas de expansión y crecimiento y luego de deflación. Y luego otra vez se inflan y luego sufren unas temporadas de deflación. Porque en las filas del ejército de Dios van entrando soldados constantemente. Eso no, el que piense que el evangelio es fácil se está equivocando, se está montando en la buceta que no es. Y vienen los momentos difíciles de la vida, viene la aflicción. Como dijo Jesús una vez en la parábola del sembrador, llegan las aflicciones de este mundo. Y cogen y apresionan la semilla. Y la semilla, por tanto, no tiene profundidad y muchas raíces. Y al primer problemita se queman, se les quema el fusible y no les prende el motor del carro. Y son esa clase de cristianos que después vuelven y retroceden y se van porque no dieron la talla como soldados. Cuando Dios los empieza a apretar, cuando Dios empieza a permitir, porque eso no lo hace el diablo, el diablo lo hace, sí, pero con el permiso del Padre. Va llegando la hora. Y si tú resistes y te vuelves disciplinado y te vuelves valiente, que es lo que Dios está demandándole aquí a Timoteo, entonces Dios va diciendo: a este lo bendigo, este sí me sirve para bendecirlo, este sí me sirve. Pero ¿por qué lo bendice el Señor? Porque usted se está convirtiendo en alguien que está siendo de utilidad para los propósitos del reino de los cielos. Si no, Dios no lo bendice. Él lo bendice porque usted es su hijo, claro. Usted y yo tenemos derechos delante del trono del Padre como tales. Pero Dios a los que son hijos de Él los trata como si fueran parte de su reino también. Y los hijos de Dios se caracterizan porque son útiles, no porque son sántanos, sino porque son útiles. Sirven para algo, cumplen un propósito, desempeñan una función. Y el desempeñar una función va a implicar que tú vas a tener que esforzarte para algo en la vida, que vas a tener que sufrir cierto tipo de aflicción en tu vida. Pero ese esfuerzo y esa aflicción, lo que va a conseguir en ti, si es una aflicción según Dios, como diría la palabra en Corintios, es desarrollar lo que está en ti, es desarrollar lo que Él te dio. No hay nada más triste que Dios te dé algo y que ese algo no se desarrolle, sino que tú te mueras con eso ahí escondido. Y no solamente hablamos de dones y talentos, hablamos de llamados, de tantas cosas en la vida. Por eso yo les quiero que nos preguntemos, ¿vale? Si nosotros somos flojos o somos valientes, o si todavía queda flojera en la vida nuestra. Vuelvo y repito lo que le dijo Pablo a Timoteo. Escúchelo si quieres no leerlo. Dice: tú pues sufre penalidades. ¿Quiénes son los que pasan por penalidades? ¿Los malos soldados? ¿Los malos soldados pasan por penalidades? Ahora tengo que preguntarle algo. Si quieren no me respondan, si quieren no me lo digan. ¿Cuántos de ustedes sí han pasado por penalidades estando en Cristo? Dentro de levantar las dos manos. Mire, ahora yo le quiero decir una cosa. Si usted estando en Cristo no ha pasado penalidades, de pronto es porque usted sea, ¿qué tal que sea porque usted es mal soldado? Mire, Dios llama filas y dice: este lo quiero bendecir, pero es que este no se deja porque es flojo. Este no se deja bendecir porque le da miedo, porque le da temor, porque le da cosita y no se atreve a seguir adelante en las cosas que yo le propongo. No se esfuerza. No sé si usted lo leyó, pero Pablo mismo le estaba diciendo a Timoteo: mire lo que esto ha escuchado, encargue a la gente que sea fiel y que sea idónea para enseñar también a otros que sean fieles e idóneos, dice. Porque el verso 4 dice lo siguiente de 2 Timoteo 2: ninguno que milita se enreda. ¿Yo escucho esto? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente si sigue las reglas de la lucha. El labrador, para participar de los frutos, primero tiene que ¿qué? Debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro yo también penalidad, dice el apóstol, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación de Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta.
dice. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, ahora vamos un momento a pasar al capítulo 1, ¿vale? Vamos ahora a devolvernos al mismo libro de Timoteo, pero ahora al capítulo 1 y ahora vamos a leer con esto. Vamos a leer esto. Doy gracias a Dios, verso 3, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual también habitó primero en tu abuelita y en tu mamá, y estoy seguro que en ti también habita, por lo cual te aconsejo, le dice el apóstol a Timoteo. Te aconsejo, voy a hacer énfasis en esta palabrita, ¿vale? Que es como la palabra central del consejo. Te aconsejo, son datos, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición del Señor. ¿A quién le corresponde avivar algo acá? ¿A Pablo o a Timoteo? Timoteo. ¿A quién le corresponde avivar algo acá? ¿Al pastor o a nosotros? ¿A Dios o a nosotros? Escuche esto, Dios no está diciendo que Él es el que va a avivar algo, sino que somos nosotros los que tenemos que avivar algo. ¿Si lo acaban de leer o no? Mire, escuche, haga un ejercicio de utilizar la lógica para entender el texto. Si Dios le está diciendo a alguien, te aconsejo que avives, es que Dios no lo está haciendo, el que lo tiene que hacer es cada quien. ¿Me explicó, no? ¿Sí me explicó, no? Hermanos que están apagados, ¿me entendieron? Porque algo que es digno de ser avivado no es algo que está apagado totalmente, por cierto. Algo que es digno de ser avivado es algo que está prendido, que está encendido ya. Como quizás la mayoría de los que estamos acá, como medio encendiditos, con algo del fuego de Dios, con algo de amor por Dios quizás, con algo de entendimiento de las cosas por Dios. Pero entonces Dios está diciendo, no, yo te aconsejo que eso que está encendido lo avives. No dice que lo resucites, sino dice que lo avives. Por definición bíblica, cuando algo está vivo se diferencia de algo que está muerto bajo el siguiente criterio, y es que lo vivo tiene espíritu y lo muerto ha entregado el espíritu y el espíritu se baja. Así lo dice la palabra, el libro de Génesis, el libro de Eclesiastés, el libro de los profetas, en el Nuevo Testamento. Lo vivo se diferencia de lo muerto porque tiene espíritu. Por tanto, todo aquel que no tiene el espíritu de Dios, pero que sí tiene un espíritu en su sangre o en su cuerpo, está vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente. Todo aquel, repito esto, que no tiene al Espíritu de Dios, está vivo físicamente, pero está muerto en el plano espiritual y su destino será la muerte inevitablemente. Mas todo aquel que tiene el Espíritu de Dios en su interior, como dijo Jesús, aunque muera, vivirá. Amén. Aunque muera físicamente. Ahora bien, dentro de lo que está vivo espiritualmente, la Biblia está diciendo que también aquí podemos entender que hay varios niveles de vida. Porque no es lo mismo estar vivo agonizando que estar vivo y coleando. ¿Sí o no? No es lo mismo estar vivo pero con una llamita de vida así como apenas que se estaba medio apagando. No es lo mismo estar vivo como la luz de un fósforo que estar vivo con la luz de una antorcha o de la luz de un lanzallamas. Entonces, cuando lo que Dios está queriendo decir es que puede que tu iglesia estés viva, puede que tengas vida ahorita, todavía hayas logrado hasta sobrevivir al fariseísmo, hayas logrado sobrevivir a la religiosidad, hayas logrado sobrevivir y aún así estés vivo espiritualmente creyendo con tu fe firme y fiel en Dios, y por esa fidelidad en Dios hasta hoy llegaste acá. Ay, pero el Señor está diciendo, no basta con que estés vivo, no basta con que tengas vida aquí, no basta con que creas en Dios, no basta con que tengas el Espíritu de Dios en tu vida, no basta con que estés con el Señor, no basta, no es suficiente.
es necesario, te aconsejo, se lo está diciendo a un soldado que era de los buenos, te aconsejo que avives. ¿Sí lo leyeron? Ahora, él describe aquí, el apóstol Pablo lo habla en un lenguaje espiritual, no es tan metafórico, es más bien es espiritual, le dice el fuego, el fuego. Usted y yo tenemos adentro como una llave, una llave. La Biblia describe al Espíritu Santo en Apocalipsis como si fuera una lámpara, como si tuviera una lámpara pero encendida, no apagada. Había un candelero en el templo antiguo donde se llevaba a cabo el culto a Jehová en los tiempos de Moisés y en los tiempos del rey Salomón. Y en ese templo, en el lugar que era llamado, en un lugar encerradito que se llamaba el lugar santo, habitaba ya en medio del sacerdote y de los panes en donde el sacerdote ofrecía o preparaba la ofrenda para Dios. Una lámpara que era una representación espiritual y simbólica del fuego, porque el Espíritu Santo, si bien la Biblia lo describe de diversas maneras, hay algo que es transversal a todas ellas, a lo largo y ancho de todos los libros de la Biblia, y es esa naturaleza de él de ser como una llama de fuego. Amén. ¿Lo sienten o no? El que ya tiene sentidos espirituales así medio entendiditos puede entender y sentir el fuego del Espíritu Santo, a pesar de que no todos estamos tan avivados. Algunos estamos medio apagaditos, otros más encendidos, otros apenas despertando la llama. Es una llama que calienta, el calor de esa llama a veces no es tan fuerte ni tan intenso en otras, pero hay momentos cuando Él mismo viene y desciende que Él aviva su propia llama. No lo pudieron percibir así. Él aviva, es que uno a veces dice las palabras y las palabras mismas se siente cuando las cosas en el mundo espiritual se mueven, cuando las cosas se hablan, solo el hecho de hablar. El Espíritu de Dios que está aquí en este lugar, Él es como una llama de fuego. Y nos ha llamado a nosotros a ser la antorcha que porta a esa llama. Porque una cosa es ser un palito, un fosforito que va andando por ahí, que tarde o temprano además se va a acabar porque no tiene suficiente combustible. Eso es una cosa. Hacer como las vírgenes prudentes que habló Jesús en una de sus parábolas, que andaban era con aceite, cargaban el aceite y andaban encendidas en fuego, en candela. Porque créanme, muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia. Allá Pablo le dice a Timoteo, usted va a padecer dificultades, pero cuando usted es una llama en fuego, lo que Dios le va a garantizar no es la falta de problemas, no, ni la falta de aflicciones. Yo sé que muchos de aquí, yo que los que poquitos que conozco, yo sé que la gran mayoría han estado pasando por aflicción y dificultad. Entonces tampoco estamos tan MFT, estamos más o menos en el lugar apropiado de la vida. Realmente el lado apropiado de la vida donde debemos estar, eso sí lo sé. La gran mayoría en ese sentido. Hemos pasado aflicción, pero si usted está en fuego, Dios a usted lo que sí le va a garantizar es la victoria. Por eso el consejo acá en la palabra. El consejo es ese: hermano, hermana, avívese. Enciéndase en llamas y avive el fuego. Esa es la sinceridad mía. Voy a usar del español y esa palabra un poco coloquial, un poco fuerte también, pero lo estoy aplicando a mí misma. Esa es mi insistidera con que adoremos a Dios de manera más profunda, más sincera, más genuina, pero también con más fuerza en el espíritu. No es que tú te pongas a gritar, no hay necesidad de que grites, pero sí que lo hagas con el espíritu y en verdad, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Así que no es así acaso como dice la Biblia que debemos amar a nuestro Dios, o acaso lo debemos amar a medias. Claro, una iglesia donde hay muchos fosforitos ahí medio apagados se alumbra, pues sí, algo. Pero si todos fueran antorchas, hermano, esto aquí no habría ni un rincón en donde no entrara la luz. Y de eso es que depende la victoria del avivamiento. ¿Cuántos años llevamos orando por un avivamiento para esta iglesia? Póngale, ¿cuántos? Póngale. Como 10. ¿Como 10? ¿Como 10? Más o menos 10 largos, ¿cierto? Como 10 y 2 meses, y estamos a puertas de diciembre. ¿Y sabe usted de qué depende un avivamiento a nivel general? Un avivamiento para esta iglesia, estamos hablando de un avivamiento del Espíritu Santo. Yo sé que muchos de los que están acá y hago aquí este salvedad y este paréntesis, de pronto no entienden de qué es lo que estamos hablando en este momento. Pero créanme, hermanos, que cuando esto llegue y esto pase,
Este lugar va a ser como una explosión en el mundo espiritual. Amén, amén. Y esto aquí, la transformación va a ser tan brutal y tan grande que va a ser notorio a las naciones desde la tierra, que van a venir de las naciones de la tierra y se va a cumplir lo que dice ese letrero. ¿Usted cree que ese letrero está porque sí ahí puesto? ¿Usted se ha puesto a pensar qué es lo que dice ahí? ¿El letrero que está aquí en mi espalda? Pues que, ay, sí, está lindo para todos los pueblos. ¿Qué será eso, todos los pueblos? Es porque literalmente, si Dios lo dijo, está en nosotros, Él lo va a cumplir, pero está en nosotros no ser el estorbo para que Él cumpla sus promesas, porque no va a tener que cogerte a ti o a mí como estorbo y quitarnos en un lado y poner a otro para que sí se cumpla eso. Es que van a venir de las naciones de la tierra a beber de las aguas que Él va a derramar acá en este lugar. Entonces, no sé si se entiende, pero lo especial que es este lugar para el corazón de Dios. Yo sé que parece hasta chiquito. Muchos pasarán y pensarán, uy, la pizzería, vea, se llama gente, ¿no? Sí. Otros dirán, uy, esa iglesia, vea, la cuadra de las iglesias. Pero este lugar es especial para Dios. Amén. Que no nos escuchen los vecinos, porque, pues, bueno, ellos saben que yo no sé cómo pensará de los vecinos, pero no los conozco. Pero este lugar es especial para Él. Y cuando Él cumpla lo que prometió en este letrero, porque este letrero no tampoco fue puesto porque sí. No. Es que Dios habló y lo dijo. Y cuando Dios lo habló y lo dijo, esto no va a ser para allá, esto va a ser para dentro de un tiempo. Cuando se llene, aquí van a venir de las naciones de la tierra, ustedes se van a asombrar cuando vean cámaras de televisión aquí entrando, noticias RCN, Caracol y City TV, el periodista de la noche, el que es el patrullero de la noche entrando aquí, a analizar el fenómeno sociológico que está ocurriendo en este lugar, que está afectando, está influenciando el resto de la sociedad. Cuando entren a mirar y qué es lo que está pasando acá, porque la gente, uno entra acá y gente sin educación hablando 4, 5, 6 idiomas. Amén. No, ni idea. La Biblia dice el don de lenguas. Así le llama la Biblia. Yo les quiero decir eso porque lo que va a pasar, lo que Dios va a hacer con esta nación y con esta ciudad, va a ser algo cosa grande que no ha sido oída ni se ha visto jamás en la historia de este país. Y es posible, muy posible, yo espero que sea así, que parte de ese gran botín espiritual que viene para esta nación esté en manos de esta casa, de lo que Dios va a derramar acá. Amén. Pero cuando hay una gran bendición que viene con la gran bendición antes, una gran batalla, una gran lucha. Por eso es que Dios nos dice a nosotros, esfuércense. Por eso es que muchos de los soldados de esta casa, de esta iglesia, nos ha pasado por lucha y por aflicción, porque es que solamente a los soldados buenos Dios los pasa por aflicción. Ahí se lo acaba de decir Pablo a Timoteo. Ese no es solamente un refrán, que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores soldados. Fue algo que Dios se lo dijo aquí, Pablo se lo dijo a Timoteo en este texto. Sé buen soldado de Jesucristo, por eso es que pasas por aflicciones, hermano, mi hermano. Y el consejo es, nuevamente, y te lo repito, avívate, aviva el fuego. Ahora, el fuego ya está vivo, ya tiene espíritu, está vivo porque tiene espíritu. La llama en sí misma es la consecuencia de una reacción química en la cual se está produciendo un gas. Por lo tanto, hay un mover o un fluido, hay un movimiento de un fluido, por decirlo de alguna manera. Y haciendo la analogía en el mundo espiritual, hay espíritu, porque el espíritu es como un viento. Pero cuando el aire sopla sobre una llama, ¿qué es lo que pasa con la llama? Se aviva, ¿no? Solamente se lo sabe Ale. Solo Alex fue al colegio a la clase de física ese día. Mi hermano fue. ¿Qué pasa cuando usted se le está apagando el carboncito? ¿Qué tiene que hacer con el carbón, hermano? Coger la tapa de la olla. Así al carbón. ¿Por qué? Porque el aire que estamos respirando es 20% oxígeno, aproximadamente. Y ese 20% de oxígeno, bueno, al nivel del mar, aquí en Bogotá es menos del 20%, pero bueno, ese 20% tal vez, no, mentira, esa es la misma proporción, solamente que aquí menos presión, ¿no? Ese 20% de oxígeno en el aire es lo que hace que se aviva la llama. El porcentaje de Espíritu Santo que haya en este ambiente, cuando tú lo agitas y lo haces que se mueva, eso aviva la llama. El Espíritu Santo solo, quieto, estático e inmóvil no aviva nada. Lo que va a ocasionar en tu vida que tu vida se avive, va a ser el movimiento, la dinámica, llamémosle eso, como en términos newtonianos. La dinámica del Espíritu Santo, el mover de Él, es lo que causa que aquello que esté encendido en una llama se avive. ¿Me explico o no? ¿Y qué causa que el Espíritu de Dios se mueva? ¿En dónde está el movimiento? ¿En dónde está? La palabra lo dice, no lo hablamos, pero está en el libro de los Romanos capítulo 8. Espero estar casi seguro que es Romanos 8, cuyo título dice Viviendo en el Espíritu.
Y entre las cosas que dice el apóstol Pablo en ese Romanos capítulo 8, dice lo siguiente, los cuales les comparto esta mañana. Todo aquel que es nacido de Dios es como el viento, porque es dirigido por el Espíritu Santo, en otras palabras. Y dice ahí, no sabe ni de dónde viene, ni sabe para dónde va, sino que se mueve con él, se deja guiar, se deja conducir por el Espíritu Santo. Todo aquel que tenga el Espíritu Santo, dice ahí, si es que tiene el Espíritu Santo en su vida, si es que lo tiene, es necesario y menester no solamente ser portador del Espíritu, sino andar y moverse para donde el Espíritu le diga que se mueva. ¿Escucharon esto, hermanos? Por eso es que todavía hay muchos que piensan y dicen, no, es que Dios a mí no me habla directamente. Una de las razones más importantes, principales por las cuales Dios a una persona alguien no tiene la percepción todavía de que Dios le está hablando directamente a su corazón es porque no ha sabido obedecer las instrucciones que el Espíritu Santo le ha dado. No ha sabido reconocer cuando Dios le ha dicho algo en su vida y obedecer esa sensación interna que viene cuando alguien, por ejemplo, está leyendo la palabra, cuando la estás leyendo la Biblia. Porque tal vez en muchos casos ni siquiera ni lo haces. O quizás ni siquiera ni oras. El Espíritu Santo te está diciendo esta mañana, ora. Vete cuando estés en tu tiempo a solas con Dios, búscale. Cuando tengas tiempos a solas, búscales. Ora. Ejercítate en la oración, ejercítate en la lectura de la palabra. Y el Espíritu de Dios se va a empezar a mover en ti. A medida que tú te empieces a mover. Y Dios te garantiza no la ausencia de batallas, vuelvo y repito. Te va a garantizar la victoria en todas y cada una de ellas. Amén. Victorias que demoran. Hay victorias que son rápidas. Pero las más grandes son aquellas que Dios en las que Dios va forjando tu carácter, va forjando tu fuerza espiritual. Yo de verdad quisiera que todos fuéramos bendecidos. Yo sé que Dios no quiere vernos a nosotros todos toda la vida ahí como en derrota y como, ay, ahí vamos, ay, estoy en la misma, ay, llevándola. No, yo sé que Dios nos quiere sacar a mejores lugares, a mejores cosas. Quiere bendecir tu vida personal, quiere bendecir tu vida sentimental, tu vida familiar, todo. Pero mire, todas esas cosas Jesús les dijo que venían era por añadidura después de buscar el reino del cielo, de los cielos y su justicia. Amén. Yo ahí sí digo aleluya. Bueno, dice el pastor Pablo entonces, te aconsejo que avives el fuego del ¿qué? Del don. Del don, dice ahí, ¿no? ¿Qué es eso del don? ¿Cómo así que el don? O sea que Timoteo, ¿qué era lo que tenía ahí? Tenía un don, y el don así mismo que tenía fuego. El don era como algo que se prendía en llama. Y dice además que el apóstol Pablo además le está contando que ese fuego que está en él fue asimismo impartido debido a la imposición de las manos. O sea que el apóstol Pablo en un momento en la vida llegó y cogió las manos y se las puso a Timoteo, y Timoteo ¡prum!, recibió un don. Y el don tenía como una llama. El don era susceptible de ser avivado o de ser apagado. Pero estaba vivo de todas maneras, porque claro, aquí en este lugar, voy a hablar como hablan algunos pastores por ahí, en este lugar hay personas que tienen dones apagados, en este lugar hay personas que tienen dones prendidos, pero con la llama apagadita, la llama por apagar, casi como el piloto de una estufa de gas, apenas hay por apagarse. Hay otros que en cambio tienen el don medio más prendidito, dones que Dios ha repartido. Yo me pregunto a veces, me lo he preguntado, y la Biblia de hecho da la respuesta de lo siguiente: ¿por qué Dios da dones? Porque uno como que empieza a llegar a la iglesia y Dios da dones, da cosas. Porque cuando Dios le da a uno un lugar en una familia, con ese lugar también le da un propósito en esa familia, y con ese propósito hay una función que llevar a cabo. Por eso Dios da dones. Dios no te manda a ti cortar leña si no te da un hacha, seguro. Dios no te va a mandar a cortar el pasto si no te da una guadaña o una podadora. Dios no te va a mandar a las naciones de la tierra si no te va a equipar con las cosas con las cuales tú vas a ir a las naciones de la tierra. Amén. Es así, es sencillo. Y dice el apóstol Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y hablamos un poquito mejor de este don, ¿vale? Porque, y aquí viene el centro y el final del propio mensaje del día de hoy, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor
y de dominio propio. Bueno, además de que el apóstol Pablo está hablando acá, en medio de lo que está hablando a Timoteo, mire que él está revelando un espíritu ahí. Bueno, está revelando varios, pero hay un espíritu que existe, que está revelado explícitamente en este texto que acabamos de leer. Un demonio, si me permiten, que tiene un nombre y tiene apellido. Un demonio que atacó seguramente a la iglesia, que atacó al siervo Timoteo, que estaba acá, que fue uno de los grandes hombres de la antigüedad, héroes de la antigüedad, discípulo del apóstol Pablo. Un espíritu, el espíritu se llama, tiene por nombre espíritu de y apellido cobardía. Sí, el nombre es espíritu de y el apellido es cobardía, porque el apellido da a entender de qué familia es que viene, ¿no? El nombre, pues su destino, espíritu. Su naturaleza es el nombre. Así se funciona en el mundo espiritual. Los nombres de los demonios se asignan a las cosas. Espíritu de cobardía. Permítame, hermanos, unos minutitos más. El sermón no ha sido muy largo hoy, ¿o sí? No, ha estado cortito. ¿Sabe cuánto llevamos de sermón? Venga, yo miro aquí el reloj. No llevamos ni 45 minutos. El espíritu de cobardía, evidentemente tiene que ver con la cobardía, obviamente, ¿no? Pero contextualicemos esto. El apóstol está hablando a un apóstol. Están hablando de apóstol a apóstol. De apóstol formado maestro a apóstol en formación. Y a este apóstol, que también es discípulo, y le está hablando más como discípulo, y por ende también nos está hablando a nosotros, que hemos sido llamados a hacer cosas grandes en esta tierra para Dios, y que si las alcanzamos, Dios también va a hacer cosas grandes por nosotros en nuestra propia vida. ¿Usted cree que Dios no nos va a bendecir a nosotros? Amén, Señor. Mientras que vamos caminando en el camino de la obediencia, nos va bendiciendo, hermano. Eso es así. De lucha en lucha, pero victoria en victoria. Le está diciendo el apóstol, ahí el fuego del don, porque usted va a tener que pasar por luchas y por penalidades. Así. Hay una película, voy a citar otra vez, referencias cinéfilas. Una película, se me olvidó el nombre de este protagonista, pero bueno, me acordaré. El mismo que dirigió La Pasión de Cristo. Ese, la película se llamaba Corazón Valiente. ¿Se la vieron? Los niños no saben a ver eso. Abre las nachas a los soldados por allá de Escocia. Sí, la trataba de un tal William, ¿qué? Mira esa. Y el tal William Wallace era, pues según el título de la película, era un valiente, supuestamente. Bueno, aparentemente era valiente, el hombre era como medio valiente. De hecho, era un guerrero, un soldado. ¿Sabe una cosa? La película es un poquito sangrienta, por eso yo tengo que clasificarla. Bueno, clasificación mayores de cierta edad, no vean, tiene unas escenas fuertes. Claro, los ingleses tenían malas costumbres, ¿no? Todavía algunas pueblos de la tierra las tienen. Y era que, como era una sociedad monárquica que habían invadido o tenían posesión sobre Escocia, los escoceses estaban molestos, estaban un poquito fastidiados con la ocupación inglesa. Entonces los ingleses, ¿por qué? Porque los ingleses llegaban y si alguien se iba a casar en el matrimonio tenía que llegar el virrey, el príncipe, el delegado de la corona inglesa a decir, no, aquí primero usted no va a estar con su esposa, primero tengo que desposarla soy yo, y así usted se puede ir con ella. Se cometía violación. Y si la mujer se resistía, ¿qué le hacían? La mataban, ¿no? Y al hombre pues de paso también. Entonces, y eran unas muertes horribles. Entonces al pobre William Wallace, de hecho, ¿en qué momento en esa historia, que es en parte ficción y en parte leyenda y en parte realidad, ¿no? En parte historia, qué le pasa al pobre William Wallace? Pues que un día le matan a la mujer con la que a escondidas se iba a casar, se la asesinan, la ve cómo muere. ¿Cómo se siente una persona que ve que le pasa algo malo a alguien que ama? Pues se siente mal, pero ¿cómo se siente una persona que ve a la persona con la que está a punto de casarse que se la va a matar? ¿Cómo se siente? Seguramente se sentía muy mal. Entonces el hombre, ese amor lo convierte como en coraje, en rabia, y arma una rebelión, y dice esto no se puede, y se vuelve el hombre revaliente, al punto que el hombre lo cogen y el hombre lo hacen una guerra espantosa, y al final lo agarran. Y eso si no lo muestran en la película, lo cuentan, lo despedazan. El tipo dice, le dicen, arrepiéntase de su punto de vista, pida perdón, pida misericordia al rey de Inglaterra y le perdonamos la vida. A ver, ¿qué va a decir? Y el tipo en la historia decía, no va a decir nada. Pegó un grito y los insultó. Y dijo, fue libertad, fue la cosa, ¿no? Y cuenta la historia que el tipo lo partieron en pedazos, literalmente lo despedazaron.
y cogieron los pedazos para amedrentar a los enemigos. Y cada pedazo se convirtió, fue como en un aliciente para los propios escoceses para levantarse en contra de los ingleses. Entonces dije, con más rabia se levantaron. Este hombre sacó valentía ya después de haberse enfrentado a la muerte, de haber visto a la gente morir, a gente que amaba ver la muerte. Ahora, ¿qué tiene que ver esta película con nosotros? ¿El tipo era valiente o no era valiente? Cuando los soldados se alistaban para la guerra, él daba en su caballo el discurso de que iba a la guerra, el famoso discurso que daba, y hablaban, los hombres estaban listos y todos les decían: ustedes aquí probablemente salgan muertos. La gran mayoría aquí van a salir muertos, les decía. Y luego decía una de las frases más interesantes de la historia del cine en la película, precisamente. ¿Usted de qué manera quiere morir?, le decía. Eso tiene mucho que ver con lo que hablaba Jesús. Total. Si esa gente se inspiraba en alguien, era precisamente de él. ¿Usted cómo quiere morir? ¿Usted quiere que otro elija cómo va a morir usted? ¿O usted prefiere elegir cómo usted va a morir? ¿Qué le gustaría? ¿Morir asesinado, viejito, en una cama, como un esclavo? ¿O prefiere morir peleando y luchando para que usted sea libre? Para que sus hijos sean libres, sus nietos sean libres. ¿Qué prefieren? Los soldados se quedaron callados. Entonces vamos a morir, pero vamos a morir peleando como libres o de viejitos como esclavos. ¿Qué prefieren?, decía. Y así fue con ese discurso que se agarró todos los soldados. Porque una de las cosas que tiene el asunto es que la cobardía es uno de los primeros espíritus que Satanás implanta en el ser humano, por medio de los cuales él toma posesión y esclaviza las vidas de los seres humanos. Cuando Eva tuvo su famoso charla o su famosa discusión, disertación y posterior tomada de tinto con la serpiente, allá en el famosísimo huerto del Edén. Tinto con fruto prohibido. Sí, tinto con la serpiente. Sí. Ya van a tomar café a la orilla del río Magdalena. Y llegó la serpiente, el tigre se le fue por ahí, esos tigres. Oiga, llega la mujer y la serpiente, esa mujer, le dice a la serpiente a la mujer: no morirás. Presta atención, había un miedo, el miedo primario, con el miedo a la muerte. El miedo máximo, el miedo a la muerte. No es que no haya que tenerle respeto, hay que tenerle respeto a eso. Lo que no hay que tener es tenerle temor. Porque por el temor a todas las demás cosas que están detrás del temor a la muerte es que los seres humanos a veces han caído en conductas tan terribles, en cosas tan espantosas. La mayoría de la gente que ha mentido de manera patológica en su vida lo ha hecho por miedo. La mayoría de la gente que en su vida ha sido, por ejemplo, engañadora, tramposa, a veces lo hacen no solo por codicia, lo hacen por temor, lo hacen por miedo a perder algo, al fin y al cabo. Pero cuando tú no estás apegado ni siquiera a tu propia vida, ¿habrá miedo a alguna otra cosa? ¿Habrá temor? ¿Y en qué consiste la cobardía entonces? Fácil, sencillo. Acompáñenme en un momentico a Apocalipsis capítulo 8. ¿Está en el 8? Me equivoqué de 8. Sí, creo que está en el 8. ¿Saben una cosa? Es que en esta línea todavía me quedo un poquito. Voy a tener que pedir el teleprompter que me ayude con ese donde dice: y los cobardes e incrédulos. Ah, pero hay un 8, ¿sí o no? Claro, era por eso. Apocalipsis 21:8. Ve, aquí está curioso este versículo, está un poquito diferente, pero no importa, lo vamos a leer. Voy a leerlo desde el versículo 7, ¿vale? Para que entendamos un poquito mejor el contexto. Leámoslo todos desde el 7. No les pido que lo lean en voz alta, sino que me sigan, ¿vale? 21:7 dice: el que venciere. Repito, el que venciere. Palabra reiterativa del Señor Jesús, de hecho, en Apocalipsis la usa muchas veces. Dice: heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos,
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren que hay algo muy lindo en este texto, muy interesante. Pues sí, yo sé que es fuerte, ¿no? Es uno de esos textos que son amargos en el vientre. No son tan dulces en la boca, sino más bien amargos en el vientre, ¿no? Así como hablando en lenguaje profético. Mire que el Señor Jesús está aplicando algo acá, en el 7. La palabra, el concepto central del versículo 7 es la palabra vencer. El que venciere. Escuche. ¿Puede haber victoria si una persona no sale a la batalla? ¿Cierto que no hay victoria? ¿Qué es lo que generalmente ocurre cuando alguien no sale a la batalla? ¿Qué es lo que hay? Derrota. Por eso bien decían los famosos sabios y filósofos pensadores de la antigüedad llamados los supercampeones, que el mejor ataque, la mejor defensa es el ataque. Seguro. La mejor defensa es un buen ataque, además. ¿Sí? Eso lo dijeron también los hermanos Corioto, muy reconocidos, ¿no? Inspiraron a nada menos que a James Rodríguez, inspirado por Oliver Atom. La mejor defensa es esa. No la resistencia, no las fortalezas para resistir, ni los castillos, ni echar aceite y flecha desde arriba, no. La mejor defensa es el ataque coordinado y bueno. Y el Señor es Jesús está diciéndonos a todos acá, esa es una palabra universal ahí, Apocalipsis 21:8 y 21:7 para todos. Bien, dice, el que venciere, requisito para vencer, como mínimo, haber salido a la batalla. Como mínimo es un requisito para vencer, si no usted no vence. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, usted es un soldado y como tal yo le estoy aconsejando que avive lo del Espíritu de Dios en su vida, avive el Espíritu Santo en su vida, o sea, siga el Espíritu y verá que el Espíritu se le aviva. Y luego entonces después de dicho esto, el Señor Jesús en Apocalipsis está diciendo, al que venciere. Porque si bien nosotros hemos hasta cantado que las victorias son de Dios, Jesús es el ángel de Jehová que va delante de los ejércitos y va venciendo y peleando por nosotros. Existe otro tipo de batallas que son batallas personales, batallas de cada uno. Y la victoria de las batallas no tiene que ver con qué tanto machete le eches al diablo, porque eso sí que es necesario de todas maneras. Echarle machete profético, echarle hacha, echar espada para todos lados, bolear espada y pelear contra el diablo es necesario. La Biblia nos enseña que hay que hacerlo. Las batallas más duras son las que tú libras contigo mismo. Uno de los máximos ejemplos que yo he visto de eso en la televisión es ese famoso personaje cuyo creador decía que era el mejor de todos los superhéroes y se llamaba el Chapulín Colorado. ¿Y por qué? Porque él decía, sí, es cierto, Roberto Gómez de Años decía que el Chapulín Colorado era el mejor de todos los superhéroes, no porque fuera la creación de él. Decía era el mejor por lo siguiente, porque mire, ¿Batman le da miedo a algo? ¿Superman le tenía miedo a algo? Si acaso a la kriptonita, ¿sí o no? Póngale cuidado. A Luisa. Espera. ¿Hulk tiene miedo a algo? ¿Tenía miedo a algo Hulk? Bueno, ese no hablaba de él, ese no era famoso. Todavía no. Presta atención, el Chapulín Colorado le tenía miedo. Era más noble que una lechuga. Era más fuerte que un ratón. ¿Sí o no? ¿Y su escudo qué era? Era debilucho, era flacuchento. Sus armas solamente eran un simple chipote chillón, la chicharra paralizadora y la pastilla chiquitolina, no tenía nada más. Era re débil. Y entonces, ¿en qué consistía la valentía del Chapulín Colorado? En esta frase: sí voy. Y luego salía algún malo por allá con una escopeta o algo así raro, ¿no? Salía el profesor Girafales disfrazado de Frankenstein, una cosa así. Y luego, Chapulín, ¿ahora quién podrá aprender? Entonces decía, yo. Entonces, ayúdame, Chapulín. Y él decía, sí voy. Y se voy. ¿Usted me entiende qué significa esto de que está hablando Jesús de vencer? ¿Vencerse usted? Sí voy. Y que cállate. A la final terminaba yendo a pesar de que le tenía miedo a todo. Se le enfrentaba hasta un ratón, aunque le tenía miedo hasta un ratón. Porque la cobardía no significa ausencia de miedos. La cobardía significa controlar sus miedos, sobreponerse a sus miedos y decir, sí voy, pero ir. ¿Sí me entienden o no? Cuando se han tenido que empacar maleta para un viaje el día siguiente y le da tuto a un lado que no conoce, bien lejos, ¿no? ¿Les ha tocado? Sí. ¿Cuándo le ha tocado empacar maleta para meterse en una carretera desconocida plagada de guerrilla y paramilitares? ¿No? ¿Sí le ha tocado o no? ¿Usted sabe el miedo que le siente? Y que preciso usted va a la carretera y usted dice, sí, voy, y luego... Pero ya una vez usted se metió, ya no hay nada que hacer. ¿Cuántos se han montado
Se han montado, no sé, en una montaña rusa y dicen, sí, no, le da miedo, pero finalmente se montan y arranca la montaña rusa. Ya cuando una vez que arranca, usted ya se acabó la cobardía. Así es la vida, hermano, así es. ¿Algunos de ustedes se tiran paracaídas o no? ¿Nadie? Ah, bueno, menos mal. Sí, ¿qué se siente antes de tirarse en un paracaídas? Los que cuentan que han pasado por esa experiencia, ¿qué se siente antes? Cuando se ha tirado por primera vez. Sí, voy. No voy. ¿Cierto que da tuto? Así más o menos es lo que está hablando Jesús aquí en Apocalipsis 21. Está diciendo, vuelvo y repito, el que venciere. Ese es el tipo de victorias que le está hablando esta mañana a nosotros. Que usted se atreva, hombre. Que usted no le dé pena, que usted no le dé susto. Usted sabe que la pena o la vergüenza, que aquí más llamamos pena, es una manifestación de un temor interno psicológico a la aprobación o reprobación de los demás seres humanos. Eso es la penita. Usted no tenga temor de hombres, hermano, hermana, no tenga pena de la gente. No sea penoso, salga del monte. Seguro. Y atrévase a hacer las cosas, que la opinión de los demás no le importe, ni determine su conducta. Nosotros los seres humanos caemos mucho en el error de, ay no, yo ya por allá no voy porque ya nadie, como nadie me saluda, como nadie me dice hola, como nadie me quiere y todos me odian, entonces voy a comer gusano, le quito la cabeza, le echo por adentro y quiero que gusanito, pero eso no es así. El Señor Jesucristo a tales personas las cataloga como cobardes. Porque si por alguien estamos aquí, es por Él. Amén. Si alguien nos ha traído a casa, el Espíritu Santo. Y si usted nadie lo saluda, hermano, eso es problema entre el que no lo salude y Dios. Porque el día que yo dije eso, yo me estaba dando cuenta que los dos era yo a la larga. Después me di cuenta que el que no saludaba a nadie era yo. Porque yo me quedaba así. ¿Sí? Y lo que Dios le está diciendo, hombre, vaya usted y salude. Pero no, porque el que es cobarde no va y saluda. Porque una cosa es ser tímido, hermano, y otra cosa es ser inseguro. Y Dios dice, mire, está bien, sea tímido, pero sobrepóngase a sus miedos. Pero el que es inseguro jamás sale, jamás da el primer paso, jamás se atreve a hacer aquello que Dios le propone que haga. ¿Me están escuchando? Por eso el Señor estaba diciendo aquí entonces, ¿en qué consiste la cobardía? Es en una lucha interna entre usted y aquello que Dios le propone. Por eso Jesús va diciendo el que venciere. Y miren lo lindo, lo interesante que habla acá Jesús. Porque dice que el que venciere, ¿qué le va a pasar? Heredará. Normalmente en esta sociedad, ¿quiénes son las personas que heredan algo de alguien? Los hijos. ¿Quién hereda algo de alguien? ¿Yo podré heredar algo de Javier Mauricio Gómez cuando Mauricio Gómez se muera? No, porque yo no soy ni Emanuel ni Josué Gómez Cruz. O cualquier otro que venga después. ¿Me hago entender o no? ¿Yo le puedo heredar algo a Moni? No le puedo heredar nada a Moni porque ¿que soy hijo de ella? No, ¿yo a quién le voy a heredar? Pues a mis papás. Escuche esto. El que venciere, eso es una cosa que los griegos le llamaban implicación. Si venciere, en consecuencia, si la causa es vencer, ¿cuál es la consecuencia? Heredad. O sea que el vencer te constituye a ti heredero. O sea que en este sentido, en esta lógica, ¿quiénes son o qué características, según este versículo, poseen los verdaderos hijos de Dios? ¿Cómo son los que sí son hijos de Dios? Son vencedores, andan sin temor, sin miedo, van venciendo, ¿me entiendes? No son cobardes. Y podríamos inferir algo más. ¿Y cuál es la característica de los hijos del diablo? Exacto. Ahora leamos en el versículo que sigue. Heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos. Se me lengua la traba. Iba a decir 4 palabras al mismo tiempo y se me salió. No, espera. Sí, como me enredo yo por chévere. Pero los cobardes e incrédulos, está colocando la palabra cobardía y la palabra incredulidad con un conector de adición. ¿Sí ven la E ahí? ¿Sí la vieron la E ahí? Como la E ahí pintadita, ¿sí la vieron? Los cobardes e incrédulos. Luego pone una coma y de segundas van los abominables y homicidas. O sea, hay como 3 grupitos.
cobardes incrédulos, luego abominables homicidas, y luego fornicarios hechiceros. Hay como 3 grupitos, o sea, son 6 cosas. No, más los idólatras y mentirosos son 4 grupitos, cada uno de 2 cosas. Analicemos el primero, donde está el tema del día de hoy, realmente, el sermón de hoy, que no sé qué título ponerle todavía. ¿Qué le ponemos? ¿La cobardía o la valentía? La valentía, ¿cierto? Para que quede como una asociación positiva. ¿Cómo le ponemos? ¿El que venciere? Es que ya hay un sermón con el título. Los deseadores de Jehová. Pongámosle. Es que el que venciere. El buen soldado, gracias. Dejémosle el que dijo Moni, el buen soldado. Vale, listo. El buen soldado. El que venciera. ¿Los clasos? Eso fueron las referencias. Claro, porque los soldados clasos eran los mejores soldados. No, es que vale. Sí, ese, listo. Entonces vamos a dejarle. ¿Cómo fue? El buen soldado. El buen soldado, perdón. Listo. Dice los cobardes e incrédulos. ¿Y por qué están en grupitos? Porque de alguna manera existe una relación entre la cobardía y la incredulidad. En otras palabras, se lo quiero decir de esta manera, espero usted me pueda comprender. Pero la cobardía no solamente está relacionada con la incredulidad. Creo que podríamos establecer entre esos 2 conceptos una relación de equivalencia. La cobardía y la incredulidad son, en el mundo espiritual, manifestaciones de una misma cosa. Son sinónimos. El que es incrédulo es cobarde. Y el que es cobarde es incrédulo. Cuando usted no tiene la capacidad de creer en algo, usted tiene miedo. ¿Me explico? La familia, había una familia y se les estaba muriendo algún ser amado. Este ser amado finalmente, que se llamaba Lázaro, se muere. Era cercano de la gente que amaba a Jesús. Jesús estaba en otra parte. Todos se ponen a llorar. Todos sus peores temores se les llevan, andaban asustados y atemorizados. Cuando Jesús finalmente los llaman y le dicen: se murió Lázaro, Jesús llega. Y Jesús se conmueve, dice, de verlos a ellos, lamentándose por la muerte de Lázaro. Y llega y alguien, creo que era María o Marta, no me acuerdo, le dice: Jesús, si hubieras estado no se nos hubiera muerto. Y Jesús llora, dice, la única parte de la Biblia donde dice que Jesús llora. ¿Ustedes saben que Jesús estaba llorando por Lázaro? Ahí no lo dice explícitamente la Biblia, pero yo creo que sí podemos deducirlo. Si algo lo hace llorar de tristeza, ni siquiera la muerte. Es lo con lo que él más luchaba con sus apóstoles y lo que más los regañaba. ¿Ustedes saben que Jesús era regañado? Y regañaba y mucho. Y les decía: ¿hasta cuándo me los voy a tener que ustedes aguantar? Les decía: ¿hasta cuándo, hermanos? Es que no me los soporto. Yo creo que le falta que diga la Biblia así. No me los aguanto. Y les decía, por una sola cosa los vivía regañando: incrédulos. Entonces les dice: ¿ustedes por qué lloran? O sea, Jesús les decía: no te he dicho, ahí es donde le dice a la mujer: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te lo he dicho. ¿Cuántas veces te he dicho? Yo creo que le diría: ¿cuántas te las tengo que repetir? Eres una mujer. En otras palabras, él estaba diciendo a aquella mujer: eres una mujer incrédula. Y por eso tenías miedo que se te muriera Lázaro. Porque no crees en que tu Dios es poderoso. Por eso andas con miedo de que te van a echar del trabajo. Porque si tú creyeras que tu Dios es poderoso y te puede sostener, no caminarías con miedo de que te echaran del trabajo. Y seguramente no hubieras aceptado las condiciones laborales paupérrimas en las cuales te han metido. Porque tienes un Dios, has creado una concepción de un Dios que no es todopoderoso, sino un Dios débil. Y por eso andas en esas circunstancias. Porque confías en lo terrenal y no en Él. Eres incrédulo. Por eso andas con miedo de que te echen. O andas con miedo de que el cliente no te vuelva. Andas con miedo de que mañana no te alcance. Había el caso de los apóstoles que estaban también en la barca. ¿Usted cree que los apóstoles eran al principio unos grandes guerreros de Dios? ¿O eran unos Teletubbies, o no? Eran como, ¿se ve verdad? Espiritualmente los apóstoles eran como cualquiera de nosotros, unos Teletubbies. Y andaban en la barca, y empieza a llover, empieza a caer la tormenta, empieza a soplar el viento. Iban para la región de Gadara, me acuerdo, a donde los gadarenos.
y se agarra ese aguacero y ese viento y esa tormenta y dice que los apóstoles tuvieron miedo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta al miedo de parte de Jesús? Les digo, incrédulos, ¿hasta cuándo me los voy a tener que aguantar vuestra falta de fe? De verdad se les digo, incrédulos, ustedes no creen, porque andaban todo el tiempo, oh, Señor, sálvanos que nos vamos a morir, tenemos miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de Güell. No, eso es un chiste del pastor, mejor no lo voy a decir. Sí, tenemos miedo de Güell, ¿por qué? Porque Güell come pastusos. Entonces no, mejor deje así. Jesús le dijo, no, ustedes lo que les falta es fe, por eso tienen miedo. Si usted tuviera fe, si usted fuera crédulo, usted no andaba con miedo. Usted sabía que por miedo es que la mayoría de pecados que se cometen en la humanidad los comete a veces. Los cristianos, estadísticamente, la mayoría de cristianos se cometen pecados. El 80%, 9 de cada 10 cristianos, prefieren buscar, dicen, no, eso es un comercial. 9 de cada 10 cristianos que cometen pecado, cuando cometen pecado lo cometen por temor, por miedo. Así como aquella historia de la parábola de los talentos. Ay, Señor, es que tuve miedo. Me dio miedo. Porque yo sé que tú eres un Dios que exigente. Entonces por eso me dio miedo invertir lo que me has dado. Lo invertí, lo guardé bajo el colchón, aquí lo tienes. Si yo digo, no, hombre, le dije que lo invirtiera. No, yo lo digo porque yo sé que hay gente que yo le he dicho, invierta eso que tiene, eso que vendió, venda tal cosa. Pero Señor, ¿y qué voy a hacer? No importa, confía en mí que yo lo voy a sostener. Y me inviértalo en tal lado. No, Señor, no lo hice porque me dio miedo. A los que Dios ya le habla, a otros que no les habla, pues no, ¿sí me entienden? Vaya buscando la voz de Dios, váyase dejando dirigir por el Espíritu Santo. Si Dios no le habla, búsquelo en la oración. Busque la voz de Dios en la lectura de la palabra y la oración a solas con Él. Medite en Él. Vaya orando. Cuando vaya a la entrada y en la salida, vaya orando todo el tiempo. Busque las lenguas, busque los dones espirituales. Usted va a darse cuenta que menos de lo que usted se puede imaginar, Dios le va a empezar a hablar a usted directamente de su corazón. Tenga sobre todo mucho comunión con la Biblia y ojalá en tiempos de oración. Si le cuesta más trabajo, ponga un despertador y prepárese un cafecito. Y si le cuesta todavía más trabajo, ponga alabanzas. ¿Escucharon? Se lo dice al que tuvo que ponerse hoy esta mañana un despertador y poner alabanzas y poner un cafecito, ¿sí o no? Ahí apareció, ella se despertó despuesito, pero ahí estaba el cafecito, ¿sí o no? Ahí estaba, bueno, pero el mío, porque ella no le dejé. Qué juicio, qué Pero juicio. estaba aromática, ¿sí o no? ¿Sí tenía aromática o no? Qué juicio, qué juicio. Bueno, hermano, ya voy a dejar el chiste. Los cobardes y los impíos son la misma cosa. Volvamos a Timoteo, por favor, a nuestro texto central, segunda de Timoteo, capítulo 1. No estaba demasiado lejos de Apocalipsis, ¿no? Por cierto, no era muchas cosas. Capítulo 1. Y voy a leer el verso 6 nuevamente. Y el verso 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora sí se entiende, creo, mucho mejor qué significa esto del espíritu de cobardía, que es ese demonio que impulsa a la gente a ser cobarde. Sino nos ha dado espíritu de 3 cosas que se oponen al espíritu de cobardía. El espíritu de poder, número 2. El espíritu de amor. Y número 3, el espíritu de dominio propio. Y vamos a entender esto porque estos 3 van del lado de la fe y no del lado de la cobardía. Van del lado de la credulidad, de la fe. El espíritu de poder, no hablamos el texto bíblico, pero para que ahorita cuando vemos, hermano, cuando uno ora, uno tiene también que orar con sabiduría y conforme a ciencia. Cuando uno está empezando, uno ora como, ay Señor Dios, amén, te doy gracias Señor, bendice la vida de todos mis hermanos, amén. Pero cuando ya uno va creciendo, sí, las oraciones se van volviendo más extensas y van volviéndose más profundas y efectivas a medida que tu oración va siendo conforme a la palabra. Entonces, aprenda usted sabiduría, aprenda a pedir el espíritu de poder, por ejemplo. Aprenda a repetir el espíritu de cobardía. Y el espíritu de poder, ¿de dónde viene? No lo hablamos, eso está en el libro de los Hechos, capítulo 1, creo que es Hechos 1:8, Hechos 1:9 más o menos. Una vez Jesús llegó y le dijo, que Jesús lo dijo de manera muy clara. Estaba por partir Jesús para el cielo, ya había resucitado, se le apareció a sus discípulos, a varios de ellos. Y en su discurso final, antes de ascender, les encomienda y les dice a ellos, también eso está en Mateo capítulo
28, el último de Mateo, les dice a los discípulos lo siguiente: bueno, miren, yo me voy a ir, yo tengo que partir, pero Él les dice, aquí os doy autoridad a ser discípulos, les da la gran comisión. De hecho, les dice que vayan y prediquen el Evangelio a todas las 12 tribus, luego a Samaria, luego al resto de los confines de la tierra, ¿cierto? Les deja a ellos encomendado aquello en lo cual todavía nosotros estamos hasta el día de hoy, hasta que Él vuelva. Eso es parte de la gran comisión, lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, haciendo discípulos. Eso es lo que habló Jesús que se debía hacer. Pero entonces les dijo, ustedes no lo van a poder hacer hasta que yo me vaya. Ustedes no van a poder, son incapaces de hacerlo porque ustedes básicamente pues son unos teletubbies. Son incapaces de hacer cualquier cosa si no es por mí, dice Jesús. Y la verdad es que eso es bueno. Lo de Teletubbies no es muy bueno, ese programa era muy malo. Pero lo que sí es bueno es que nosotros no seamos capaces de hacer nada por nuestra propia cuenta, sino que nosotros tomemos las decisiones apropiadas y correctas, que es diferente. Porque Jesús llega y le dice a los discípulos, pero recibiréis. Yo esperaba oír un coro así, pero recibiréis Poder. poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces seréis revestidos de poder de lo alto. Eso también está en el principio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es que el libro de los Hechos de los Apóstoles, la definición básicamente de la temporada de los Hechos, que sería como más o menos si la Biblia fuera una serie, sería la sexta temporada, la sexta dispensación, la sexta temporada de los hechos y los sucesos bíblicos en la historia de la Biblia y de la humanidad. La sexta dispensación, la sexta temporada, inicia con la venida del Espíritu Santo sobre la tierra. Y cuando Jesús parte, él deja las instrucciones y les dice una cosa: no se vayan a predicar, no salgan a predicar, les digo así. No se lo estoy diciendo a ustedes, pero piensen pensemos un momento en qué estado estamos nosotros. Si el antes o el después de la venida del Espíritu Santo, porque a los que antes de la venida del Espíritu Santo les digo, todavía no salgan a predicar, todavía no vayan a ir. Espérense en el aposento alto de Jerusalén y métanse a orar. Entonces ellos muy obedientemente se fueron a orar. Y cuenta la palabra que en el día que coincidía con la fiesta del Pentecostés, descendió por primera vez como un estruendo, decía ahí en Hechos capítulo 2 y al final del 1, como un estruendo. La primera vez que descendió el Espíritu Santo sobre la tierra, como desciende ahora, dice que descendió como un estruendo. No sé si algunos ya lo han leído, el estruendo del Espíritu Santo. Ahí fue cuando se recibió el Espíritu de poder. El poder para ejecutar milagros, el poder para sanar los enfermos, el poder para levantar los muertos, el poder para curar desde una gripa en adelante, lo proporciona y lo otorga el Espíritu Santo. Y yo te puedo inferir una cosa a la luz de la palabra, si saco conclusiones. Si nosotros todavía, algunos están enfermos porque Dios así lo permitió y es parte de su plan, listo, eso es verdad. Pero esos son casos, un tipo de casos. Hay otro tipo de casos en los que algunos seguimos enfermos, entre los cuales yo tengo una enfermedad crónica, listo, yo tengo que admitirlo. Dios no me ha sanado esa enfermedad. El día que me sane, yo me voy a parar acá y voy a dar el testimonio cuando me sane, porque la enfermedad que yo tengo, los médicos dicen que no tiene cura. Por eso voy a dar el testimonio además y vendré con los certificados médicos que decía el diagnóstico y luego el certificado médico que diga, aquí estoy curado, para darle, para que ahí sí la gloria se la lleve el Señor. Ese día eso va a ocurrir en mi caso, por ejemplo, porque, o no ha ocurrido, más bien reconfiguro la oración, por la falta de la comunión con el Espíritu Santo, hermanos. Por no suficiente comunión, por no estar suficientemente sumergido, lo suficiente en cuanto a tiempo y calidad de tiempo en la presencia del Espíritu Santo, que es el portador del poder de Dios para todas estas cosas. El poder para predicar viene acompañado del poder de Dios para hacer aquellas cosas que Jesús dijo que le llamó señales, que era la que seguían a aquellos que creían que iban predicando. Porque no sirve de nada salir a predicar a la calle si no vienes con el poder de Dios. La predicación sin el poder de Dios, lo único que va a hacer es que la otra persona diga: esos que no están fastidiosos, tan canzones. Ay, yo pensé que usted era un testigo de Jehová. Qué pena. ¿Y usted cree que los testigos de Jehová vienen con el poder de Dios a predicar? No. Y si algún poder tienen es solamente respaldado por los demonios que respaldan su falsa doctrina. Será el único poder que los acompaña.
Pero ¿qué creen ustedes? Que el poder del Espíritu Santo, el cual está escrito aquí en esta palabra, ¿es mayor que el poder que los acompaña a ellos o no es mayor? Ese día, cuando venga el poder sobre tu vida, no va a haber ni siquiera necesidad de que alguien te pide que salgas a predicar. Ese día vas a salir a predicar y te van a tener que decir, ya, por favor, hombre, ya. Párele. ¿Entendiste o no entendiste? Ese día vas a ver que la gripa se te curó. ¿Usted tiene gripa? Yo tengo algo de gripa todavía. No se preocupe. Mire, ore. Coja usted la palabra. Si quiere, coja la palabra. Acuérdese de ese versículo, puede ser ese de Isaías. Él se curó todas, en su llaga fuimos todos sanados. Isaías se me olvidó algo. 53, pastor. Gracias, pastor. Sí, por eso es bueno tener aquí buenos, como se dice, teleprompters. Usted coja si quiere la palabra, si le cuesta trabajo nada. Y ore. Y haga memoria del versículo bíblico si quiere. Yo sé que a Dios uno no puede coger y torcerle el brazo y decirle, Señor, me tienes que sanar porque tú dijiste en Isaías. No, yo sé que a Dios no es así, Él es soberano, Él es rey, ¿vale? Pero ore con fe. Señor, si tú quieres puedes sanarme. Señor, tu palabra dice que tú ya me sanaste y yo lo creo. Y ore. Y si quiere empiece con una gripa. Mire, lo más probable es que de pronto puede que le pase que de pronto hoy mismo no se sane. ¿Qué tal que de pronto no? Pero ¿qué tal que de pronto sane? Y si no se sana la primera, intente la segunda. Y si no se sana la segunda, intente la tercera. Y qué tal que quita que de pronto a la cuarta se sane. Y sabe que después de que usted se pronto, qué tal que después de una gripa, después usted se sane de otra cosa. Y después usted no se dé cuenta y se sane de otra. Y de pronto termina después sanándose de un cáncer. Termina después sanándose de una leucemia. Un derrame cerebral. Yo a veces los digo, hermanos, porque de pronto usted pensará, ay, no, esas cosas maravillosas que hablan aquí adelante, y eso donde se ha visto acá, no, es que eso se ve. Mis ojos lo han visto. Cosas de ese estilo. Y si yo lo he visto, yo sé que es real. Yo soy una persona que he tenido que alimentar mi intelecto, porque he tenido que estudiar en la universidad. Pero a pesar de que he tenido que alimentar mi intelecto, hay cosas que sobrepasan mi intelecto que no tienen explicación alguna en este mundo y en esta vida. Yo por eso también creo en Dios. No porque hay una Biblia, hermano, mi fe no está fundamentada en palabras de hombre ni en elocuencia de palabras como el apóstol Pablo. Yo de verdad soy testigo del poder de Dios y por eso estoy parado contándoles esto que les estoy contando. Yo no sé si tú has visto el poder de Dios en tu vida. Si no lo has visto, yo te lo tengo que decir hoy porque yo soy testigo de él. Te lo tengo que decir, eso es real, eso es cierto. Vaya, coja la Biblia y ore. Que le duele el pie, ore por el pie. Le duele la cabeza, ore por la cabeza. Le dolió el ojo, ore por el ojo. Se le tapó el oído, ore por el oído. Seguro, ¿me lo reciben, hermanos, o no? Eso se llama valentía. Lo otro se llama ser uno cobarde, porque el cobarde dice, ay, eso Dios que va a poder sanar, voy a quedar en vergüenza. Incrédulo. Incrédulo. Es incredulidad. Dios le dice espíritu de poder. El segundo se llama espíritu de amor. Si el poder viene del Espíritu Santo, póngale de quién viene el amor. Del Padre. Exacto. ¿Dónde lo dice? Juan 3:16. Porque el Padre envió a su Hijo. O sea, Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo. O sea, del Padre. Envió a su Hijo. El amor proviene, el espíritu de amor proviene del Padre. Ahora, fíjese que aquí en la carta de Pablo habla de un espíritu que proviene del Espíritu Santo. ¿Hay algo? El espíritu de poder está asociado a la persona del Espíritu Santo, pero en cambio el espíritu de amor está asociado al Padre. ¿Y el tercero cuál es? Dominio propio. ¿De dónde proviene el espíritu de dominio propio? De Cristo. De Cristo. Hay un texto que está en 1 Corintios capítulo 12, si mal no estoy. 1 Corintios 12, espero no estarme equivocando. Y habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben cuántos dones del Espíritu Santo hay según la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, más o menos? 9. ¿Qué son? ¿No lo saben? Sanidades. Lenguas. Es el último. Los dones. Dones, sanidades. Sabiduría. No, esos son los dones. Sí, son los sabiduría, ciencia, fe, sanidades, profecía, milagros. Palabra de ciencia. Los que la interpretan y el discernimiento. Sí, son esos los dones del Espíritu. Sabiduría, Palabra ciencia, de ciencia, palabra profética, profética. que interpretan y discernimiento. Interpretación de lenguas. Dones de Y bueno, sanidades. y en Dones Gálatas de poder. capítulo 5, Dones de versículo fe. 19 al 22 está el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bien. Contra tales cosas. Contra tales cosas. Bien, cuando nosotros analizamos el último la última característica del fruto del Espíritu Santo, amor, ustedes no se lo sabían o no saben de dónde estoy sacando. Yo sé que ya algunos están mirando con cara de perplejidad, así como que es eso, como así que el don del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Tema de otro sermón, ¿vale? Para otro sermón no hablamos. Es que yo me acuerdo porque aquí estaba, hace cuántos, 8 días estaba el pastor Mayito acá, ¿verdad? Hace 8 días fue que vino.
creo que fue hace 8 días que dijo, que de pronto le hace aquí examen de quiénes están en el fruto del Espíritu Santo y quiénes saben los dones. ¿Y cuánto nos corchamos? Bueno, entonces hagamos un repasis. ¿Sí? Un repasito. Hagamos la copia. Mire, el fruto del Espíritu es muy sencillo. Amor, El fruto del Espíritu Santo. Amor, Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. y templanza. Ya. Pues Ya ella está. no, es que ella está diciendo gozo. Amén, hermana, gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Mansedumbre y templanza. y templanza. Exacto. La última característica de aquí está en este que dice que Dominio es propio. templanza, que tiene que ver con el dominio propio. La Biblia dice en Apocalipsis que a Cristo se le atribuye o se le entrega o se le entregó todo el dominio. Él es el rey. Y el rey es aquel que gobierna, que domina sobre aquello en donde él ejerce su gobierno. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, Él viene a gobernar nuestra vida, ¿entienden o no? Él viene a ser el rey. Si es que es el rey de todas las áreas de tu vida, ya tienes tu vida gobernada por Él. Pero si solamente ha entrado a un nivel intelectual, Él reina solamente en ciertas áreas de tu intelecto. Si solo lo conoces a un nivel solamente sapiencial, Él solamente gobierna algunas áreas de tu vida. Pero cuando Él empieza a gobernar en tu vida, no hay manera de que Él llegue a tu vida si no es por el Espíritu Santo, porque el cuerpo físico no está. La única forma de que tú tengas a Jesucristo en tu corazón es porque el Espíritu de Él, que ha sido enviado a la tierra, soplado desde los 4 vientos desde el cielo hacia acá, ingresa a tu interior. Ahí es donde Cristo viene realmente a cumplirse esta palabra que dice Apocalipsis, de que Él viene a habitar adentro de nosotros, que Él toca la puerta y si alguien le abre la puerta, Él entrará a Él. Entonces, cuando Cristo está dentro, entienda esto, el poder del Espíritu Santo va a nuestra parte externa. Tiene que ver con la imposición de las manos, por ejemplo. El amor del Padre tiene que, en cambio, que ver con nuestra parte más interna, con nuestra parte espiritual. Pero en la mitad entre lo espiritual y lo físico está el alma. Allá es donde vino Cristo. Allá es donde viene la esencia de esto del Espíritu y del mundo. En donde más la iglesia falla. Porque hay iglesias que se mueven muchos milagros. ¿Ustedes saben que hay iglesias que se mueven muchos milagros o no sabían? Sí. Sí, hay gente que dice, ay, ellos son actores, ay, ellos son que pagaron. No. Yo he conocido gente que ha sido sanada en la iglesia de cosas tremendamente graves. Que han sido sanados. Yo lo puedo dar testimonio. No son todos actores. No todos. Que hacen shows a veces es otra cosa, ¿sí? Que son dramáticos, otra cosa. Histriónicos, listo. Oiga, pero la parte más interna, otras iglesias en cambio la parte del amor, que es la parte espiritual. Entonces son iglesias tendientes a ser muy obedientes de la palabra. Porque como el amor es obediencia de Dios, la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor tiene que ver mucho con la parte más interna, la espiritual. Obedecen a Dios en todo, y se obedece al Señor, y todo en la lectura de la Biblia, y todos son súper así, disciplinaditos. Pero nada de mover del Espíritu Santo, nada del poder de Dios, nada de nada. Ambos extremos son desequilibrio. Pero hace falta el tercero, el espíritu de dominio propio. Y ese sí que hace falta en muchos lados, tanto en los unos como en los otros. ¿Y dónde está el espíritu de dominio propio? ¿Dónde está? A mí me gusta poner el ejemplo. Cuando uno es niño, ¿por qué le ponen pañal? Porque no tiene dominio sobre su cuerpo. Cuando uno es niño espiritual, tiene que andar con pañal espiritual, porque no tiene dominio sobre su alma. ¿Me explico o no me explico? Hay pastores que tienen que andar con pañal espiritual, andar cambiando pañal espiritual, porque de pronto le dicen a una persona, oye, tienes este error, y la persona se pone a llorar, se siente mal y dice, ay, ¿usted por qué está mal? Que no tienen dominio sobre su alma. Hay personas, por ejemplo, que no tienen control sobre sus emociones y son gobernadas por sus propias emociones. Entonces cuando les pasa algo, entonces la persona reacciona con ira y con mucha rabia porque dice, este fue un momento de ira, intenso dolor. Entonces como la ira y el intenso dolor justifican sus reacciones, pero la reacción no está justificada de ninguna manera, porque realmente lo que ocurrió no fue que hubiera habido ira y intenso dolor, lo que ocurrió fue una situación de ausencia de autocontrol o de dominio de Cristo sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, sobre sus intenciones. Por eso es que las personas hierran y se equivocan tanto. Van a la iglesia, cantan,
Tienen fe algunos, hasta creen que Dios puede hacer milagros, caminan, oran, pero cuando se machucan el dedo chiquito del pie, le echan hasta la abuelita a todo el mundo. Porque no tienen dominio ni control sobre ellos mismos. Y eso es a lo que Cristo vino también. En eso está el espíritu de dominio propio. Que cuando usted lo toque el Espíritu Santo, escúcheme en esto. Y venga el Espíritu Santo y lo toque, usted lo tumbe al piso. Es que esto no es solo para algunos. Eso es para todos y eso es algo bíblico y eso es del Espíritu Santo, hermanos. Yo quiero decirles que hay veces que sí son cosas que no son de Dios, en algunos lugares y momentos específicos también, pero cuando el Espíritu de Dios empieza a tocar la iglesia, eso va a ser algo que va a pasar, por cierto, dicho sea de paso, cuando la iglesia se empiece a avivar. Así que si alguien le tiene miedo a esas cosas, le aconsejo que vaya buscando otro sitio donde congregarse. Pero, o mejor aún, que se le quite el miedo a eso, mejor, ¿cierto? ¿Cierto? Y piense un momento esto. El espíritu de dominio propio le ayuda también a usted a controlar hasta su cuerpo y sus emociones. Cuando el Espíritu de Dios a veces toca a alguien de manera muy profunda y muy fuerte, la reacción del alma es como a gemir, como a llorar. Y algunas personas empiezan a gritar. Y sí, no sé, y resulta que muchas veces no es consecuencia del Espíritu Santo directa, sino que el Espíritu Santo tocó el alma de la persona. Y la persona empezó a hacer esos movimientos, esos gritos, esos gemidos, debido a que el alma todavía no tiene suficiente autocontrol para poder soportar la carga o la sobrecarga más bien de la electricidad, si me permiten la analogía, del Espíritu Santo pasando por él. Entonces llega un momento en que el fusible se quema y se saltan los tacos y la persona queda como en estado de shock. ¿Me explico, no? ¿Sí me explico? Por eso es que se necesita el espíritu de dominio propio también, para manejar las emociones, para manejar el alma, para manejar los pensamientos. O sea, hay personas que salen de la iglesia felices en la bendición, en la victoria del Espíritu Santo. Hay cristianos así, que cuidado que de pronto podemos ser nosotros los que estamos entre esos. Y salen en victoria y cuando tan pronto se suben al bus o se suben al carro, empieza la mente a pensar otra vez en lo que no tiene que estar pensando. La cuarta temporada, ¿qué va a pasar? En la serie de televisión, no, o en cosas tontas. Empieza la mente a pensar en cosas que no tiene que estar pensando. No sé si me explico, pero nosotros tenemos potestad también. Y Cristo vino a tomar potestad sobre aquello en lo que andamos pensando. Si usted anda pensando en lo malo, tarde o temprano, usted pierde su comunión con el Espíritu Santo. Y sus pensamientos a la postre van a terminar controlándolo a usted. Que tú te quedes dormido en medio de un culto, tal como me ha pasado a mí, aunque bueno, ya llevo ratico hablando, es también falta de dominio propio, pero sobre tu propio cuerpo. Es lo mismo que los esfínteres, es lo mismo. Que tú te quedes dormido en el colegio, es lo mismo. Cuando estás en clase en el colegio, es exactamente lo mismo. Falta de dominio y de autocontrol sobre tu propia vida y sobre tus propias emociones. Si algo que hace falta hoy en día en esta generación es enseñar justo eso. Hay mucha falta de enseñar lo que es uno ser una persona autorregulada. Todo el mundo hace lo que quiere. ¿Sabes cuál es la frase favorita de los niños de esta generación? Yo lo digo porque 9 de cada 10 niños prefieren pues, 9 de cada niño le salen uno con esa. La nueva frase favorita de los niños de esta generación es que yo quiero. O la segunda es, yo no quiero. ¿Usted sabe qué me toca a mí ahora como maestro decirles? Es que lo que tú quieres o lo que yo no quieras no me importa. Qué pena. Y así yo creo que Dios nos diría a nosotros. Y eso es falta de dominio propio. Porque van siguiendo sus propios deseos, van siguiendo sus propios deseos, sus propios quereres. Y mire que uno dice, ay no, pobrecito el niño, eso cuando crezca se le va a quitar. Y luego uno habla con los papás de los niños, es que yo quiero. Sí, pero es que yo no quiero. Es que yo, y saben, hay gente que está ensimismada, que lo único que hablan es, de cada 10 palabras, 5 son yo, 4 son quiero. Y la otra palabra de cada 10 es, ahí sí está el contexto y el contenido de lo que están hablando. Yo quiero, y entonces yo, y quiero, y yo. Falta de dominio propio. Falta de dominio propio es cuando tú, por ejemplo, tienes que guardar silencio y quedarte callado cuando alguien te está diciendo algo y tú abres la boca y dices, no, pero es que eso se llama falta de dominio propio. Cuando alguien te está acusando y te está diciendo algo injustamente y tú abres la boca para defenderte, falta de dominio propio. Sí, seguro. Sí, es así. O sea, que yo le estoy queriendo decir que cuando alguien les acusa injustamente, cierren la boca. No lo digo yo, es el Señor, Jesús lo dijo, dice la Biblia. Cuando alguien le diga algo justamente también, ¿usted qué tiene que hacer? Mire esto, dominio propio.
Y el espíritu de dominio propio, combinado con el espíritu de amor, combinado con el espíritu de poder, va a hacer esta casa en la que estamos nosotros implantados, sembrados, hermano, esto crece. Amén. Esta casa no crece hasta que nosotros no crezcamos. Esta casa no se aviva hasta que nosotros a nivel individual no estemos avivados. ¿Vale? Ese es el mensaje realmente, ese es el centro del mensaje. Cuando usted se avive, la casa se aviva. Si usted se apaga, la casa se apaga. Porque nosotros somos como antorchas. Lo chévere de la antorcha es que cuando una antorcha está prendida, ayuda a prender a las otras. Sí, cuando algo está apagado, usted puede poner una antorcha que está prendida y ayudar a prender la otra. ¿Me entienden? Pero cuando todas están apagadas, de manera que todas se prendan. Es necesario empezar por el individuo, que eso es lo que enseñó con esto. Es que, y no voy a entrar en más detalle porque el tiempo se me está agotando, pero la Biblia lo que enseña con esto es que un avivamiento comienza desde el individuo, no desde lo colectivo. Un avivamiento es una manifestación colectiva de algo que inició a nivel individual, adentro de nosotros. Por eso es que esta es la invitación del Señor esta mañana a todos, es que lo busquemos con fervor, que no nos recarguemos a nuestros pastores. Por aquí había empezado, le toca a nuestro pastor Mauricio venirse cada mes se pasea desde enero hasta acá. Y a veces le toca con los chinos, bueno, con los niños, ¿no? Porque no son chinos, son opitas. Le toca con los chinos, con la esposa de otras. De verdad, les toca pesado a veces. No nos recarguemos a los pastores. Los que estamos aquí sirviendo, bueno, medio de lo que podemos hacer, tratamos de hacer lo que podemos, ¿me entienden? Medio de lo que podemos hacer. Los que estamos a cargo de algunas cosas. Tampoco nos recarguemos en nadie, hermano. Haga usted que la alabanza de su congregación, de su iglesia, si me estás oyendo al otro lado de la televisión, sea la alabanza más sublime y más grande de la tierra, solamente porque usted está ahí adorando al Señor con todo su corazón. Cuando uno es niño espiritualmente, uno tiene derecho a pensar, ay no, es que esa alabanza no me hace brincar. Sí, hace falta listo, bueno, como niño espiritualmente puede que piense eso, pero cuando uno va cogiendo madurez, no dependa de la música, no dependa del ministro, no dependa de nada más sino de su Señor, de Él. Que usted no venga aquí por nadie, venga por su Rey. Se lo digo por aquellos que también a veces todavía no han logrado, hermano, no se sienta mal todavía, simplemente persista. Aquí nadie lo va a juzgar si usted sigue llegando 1 hora tarde o media hora tarde o 10 minutos tarde. Si usted le pasa de manera porque le pasó algo furtivo, le pasó una cosa así que no estaba planeada, es distinto. Pero siga insistiendo, no se rinda, siga insistiendo. No diga es que no puedo, es que no lo logré. Si Dios dio una orden, un estatuto, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, obedecerle. Eso es lo que nos toca. Hagámosle, tengan fe, no se preocupen, sigan insistiendo. Yo le voy a dar un consejo respecto de lo último. Ponga un despertador. El despertador también sirve los domingos. Ese no funciona solo de lunes a sábado. A mí que me toca poner despertador los domingos. Y eso que pues, yo vivo un poquito lejos, pero tengo un hermano que no va a decir el nombre, pero que estoy mirando allá atrás, que vive más, el doble lejos que yo. Y se viene en ciclo, hermano. Ya dije que era. No voy a decir el nombre de la cámara porque. Y yo digo, no, si este hermano puede, yo no voy a poder. Hombre, yo puedo, pues tengo que ser capaz. Ahora, hay hermanos, tal vez no de esta congregación, que llegan sin con qué comer. Llegan sin desayuno. Pero llegan. ¿Eso se llama cobardía o se llama fe? Se llama fe. Hermano, usted venga porque tiene fe genuina en Dios. Y no mire nada más. No venga por ninguna otra cosa sino por el Señor. Y así mismo adórale, ¿me escucharon? Amén, amén. Y sírvale de todo corazón, sírvale a Él, no se canse de servirle. Cosas grandes y buenas vienen para tu vida, cosas grandes vienen para tu vida. Lindas, Dios tiene preparadas cosas chéveres. Y Él está como diciendo, ay, yo como quisiera entregarle esto a mi hija, pero espere, ay, pero es que todavía no está lista. Y como que vuelve y se arrima, ya se lo quiero dar y todavía no está lista. Hermano, cuando usted esté preparado, usted demuestre, porque así lo dijo Jesús, ahora veo, dijo el ángel, ahora veo. Y fue el ángel, ahora puedo ver, dijo el ángel a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo en obediencia. Uy, ahora sí puedo ver, ahora sí conozco. ¿Y tú me crees? Eso se tiene que mostrar y cuando tú lo demuestras, Dios dice, ahora sí tienes mi aprobación. Tenga lo que tanto me estaba pidiendo. Amén. ¿Usted cree que Dios no me va a bendecir a mí? Claro que sí. Yo aquí me voy a poner yo también de verdad. ¿Sí, no, chicos? Dios no nos va a bendicionar a nosotros también. Yo tengo mis fallas, claro, a mí me falta. Disciplina, también me falta. Esfuerzo, a mí también, yo aquí también estoy en la misma lucha que está la mayoría de ustedes, hermanos. Si yo doy aquí un regaño, también es para mí. Yo también estoy en la lucha, también me falta disciplina y cosas, pero ahí voy en la lucha, persistiendo. Dios no me va a bendecir. Claro que me va a bendecir más de lo que me ha bendecido ahora.
mucho más. Lo que mi alma le estaba pidiendo a él, lo que estaba orando por años con mi esposa, no lo va a conceder. Claro que sí, llegará el día y entonces nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar, y ustedes también nos vamos a estar pronto, que vamos a acordar el día que estamos predicando esto, y el día que Dios lo bendiga a usted, yo también me voy a gozar con usted. El día que Dios le responda lo que usted a él está pidiendo, hermano, partimos una tortica aquí en este cuarto, ¿vale? Bueno. Menos cuenta, viene aquí adelante y da testimonio, porque las cosas de Dios son así, pagando un precio también hacia él de obediencia. Vale, ahora sí les invito, pongámonos todos de pie. Cerremos los ojos. Vamos a dar finalización a este sermón. Yo tengo que decir esto totalmente alejándome del tema, pero no entiendo por qué la luz está entrando de lado si siempre entraba así. Por la época del año será. Ya hoy no nos pegó el sol acá en la noche. Ojalá todo el año fuera así este. Sí, en cambio en marzo, abril era el calor. Bien, vamos a ver. Padre precioso, Señor, de gloria, Señor, de majestad, Señor misericordioso, gracias te damos por esta palabra el día de hoy. Señor eterno, hoy te pedimos, Señor, humildemente, Señor, te rogamos por tu misericordia, Señor, en el cielo, que hagas, Señor, conforme tu propósito en nuestras vidas, Señor. Que nos levantes a los que hubiéramos estado en aflicción, los que hubieran estado pasando dificultad, los que hubieran estado caminando por un desierto, Señor. Les fortalezcas y les levantes, Señor. Aquellos que hubieran estado pasando por momentos, Señor, de dificultad, les des fuerzas nuevas, Señor. Y aviven nuestra fe en todos nosotros, Señor. Los dones que has derramado en esta casa, Señor, nos lo avives a todos, mi Rey. Te lo pedimos esta mañana casi tarde, hoy en el nombre de Jesús. Levanta este tu pueblo, Señor. Levanta este tu pueblo, Señor, en oración y en clamor hacia ti. Levanta este tu pueblo, Señor, en espíritu de oración, Señor, en el momento en los que estemos a solas en nuestra casa contigo, Señor. Levanta este pueblo en adoración, Señor. Llévanos a niveles más profundos contigo, Señor. En la adoración, en la alabanza, Señor. En la búsqueda de ti, Señor. Aviva estas cosas en nosotros. Llévanos a Padre, a unos niveles de arrepentimiento más profundos para contigo, mi Rey. Llévanos a una revelación más grande, Señor, de aquello que tú anhelas, Señor, en lo que nosotros a ti te obedezcamos, Señor. Espíritu de Dios, sé tú, Señor, el Rey, el amo y el Señor de esta casa, de este culto, Señor, y de todas las cosas que aquí hacemos, Señor. No queremos ser nosotros los amos y señores de nuestras vidas, sino tú, Señor, que sé tu Maestro, Señor Jesucristo, el conductor de este barco que somos cada uno de nosotros, Señor. Sé tú el que sopla el viento, que impulsa este barco, Señor, al lugar a donde tú lo has llamado a llegar, Señor. Sopla Espíritu de Dios en medio de todos nosotros. Impulsa, Señor, las velas, Señor, de este barco, Señor, que navega a veces por aguas oscuras, Señor, por lugares difíciles, Señor. Pero tú has prometido que nos llevarás al lugar que prometiste, y así lo creeremos, Señor, y así lo veremos claramente como se vea con vivir, Señor, tu presencia. Padre, te queremos decir que vamos a andar hoy, Señor, este voto yo lo hago. Avívanos, Señor, para que vivamos para ti, también para que muramos, Señor, para ti, y glorifiquemos, Señor, tu nombre. Avívanos, Señor. Dice ahí, Señor. Padre, queremos andar delante de ti, Señor, en ese sentido, Padre. Te pedimos que nos portamos de tu naturaleza. Aviva el fuego, Señor, Espíritu Santo en nosotros. Aviva el fuego de lo tuyo en nosotros, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. Llénanos de tu poder, de tu amor, Señor, de tu dominio propio, Señor. Aviva tu fuego, aviva tu Enséñanos a dar presencia, fruto, aviva, Señor, Señor, tu en el Espíritu Espíritu Santo en Santo. nosotros. A dar fruto para ti, amado Dios. Fortalécenos, Señor, En el aquellos nombre que de habían Jesús, estado, Señor, en Señor. debilidad. Señor, En el aquellos que nombre habían estado en poderoso, enfermedad, Señor, fortalécelos tu también, santo y Señor. precioso Hijo. Padre, te pedimos esta mañana en el nombre de Jesús toda enfermedad, Señor, todo dolor también Llénanos, amado sea Dios, quitado, de tu Señor, del presencia. medio del cuerpo de todos nosotros De ti, los que amado estamos en Dios. esta casa, mi Rey. Te Te lo glorificamos, pedimos en el Señor. nombre de Te Jesús de rendimos, Nazaret. Señor. Honor a En ti, esta amado. tarde ya, en el nombre de Jesús de Aleluya, Nazaret. Señor. Les invito, iglesia, que hagamos un momento esto y invoquemos el Espíritu de Dios, ¿vale? Dice la palabra de Dios que todo aquel que invocare el nombre del Señor ese será salvo, ¿vale? Invoquemos el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿vale? Un ratito, un momentito antes de terminar el culto, ya pronto vamos a acabar, ya se acerca la hora. Pero invoquemos la presencia de Dios. Si tú tienes una petición, ahora sí te quiero pedir la que sea, lo que quieras pedir a Dios. Mira, en el peor de los casos, Él puede que te diga, hijo, hijita, todavía no, o esto no es mi voluntad, pero en el peor de los casos puede que te responda hoy.
o Él te diga, o Él te entregue en el mundo espiritual aquello que tú le estés pidiendo, ¿vale? Pero ten fe, pide. La Biblia dice que a veces no recibimos es porque no pedimos, porque pedimos mal. Pero peor que pedir mal es no pedir, hermanos. Aprendamos al Señor Jesucristo cuando nos lo dijo de esa manera. Y oremos a Él, ¿vale? Si alguien tiene necesidad, pídasela ahorita. Ahora sí, ¿vale? Ya llegó el momento de dar al principio, le entregamos a la gloria. Ahora vamos a pedir un poquito, ¿vale? Si tú tienes, entrégale tu necesidad al Señor Jesús. Si tú tienes, entrégale tu necesidad emocional, hermanos. Si tú te sentías solo o te sentías sola, entrégale tu soledad al Señor Jesús. Él vino a consolar, dice la Biblia, a los enlutados del corazón. Esto es a los que se sienten solos, a las viudas, dice ahí. Si tú tenías una necesidad económica, pídele hoy al Señor, entrégasela en sus manos. Él está acá, aquí están sus brazos abiertos, aquí están sus manos dispuestas a recibir lo que tú tengas para darle a Él también en este aspecto. Y Él ha abierto, dice la palabra, ha rasgado el velo en dos para que tú hoy y yo podamos tener el Espíritu Santo acá y por medio de Él recibir juntamente todas las cosas que necesitamos, ¿vale? Pídele a Dios. Si estás enfermo, aquí está la sangre de Cristo, ¿vale? Recibamos en el nombre de Jesús. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Iglesia, invitarlos ahora sí, hecho esto ya, lado, que preparemos y traemos hoy una ofrenda, y traemos hoy un diezmo para que entreguemos a nuestro Señor, ¿vale? Entonces seguimos adorando. Nos preparemos, ¿vale? Para honrar a nuestro Rey. Oh,
la bendición, para que triunfemos, Señor, con bendice nuestros trabajos, lo que tú nos das, amado. bendice nuestras alacenas, Señor. Ninguno se haga falta nada de nuestra casa. Sacerdocio bendito, Padre, es tu palabra que combina las cuerdas de los cielos y pertenecerás al Creador por nosotros. Y derramaría, Señor, tu bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de nosotros, Señor. Derramarás tu lluvia sobre tu tiempo, y todo lo que hagamos prosperará y nos saldrá bien. Tu palabra bendices los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice. Te damos las gracias, Señor, bendice estos hijos y estas ofertas. Nos entregamos con la misión de gracias hacia ti, Rey, y te para damos traer gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. colgarnos en tu provisión. Amén. Y amén. Si podemos pasar, hermanos. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Quiero invitar a mis hermanos que están, ¿cómo se dice? Cumpliendo años. Onomástico. Sí, onomástico. Qué término tan raro. Que acaban de cumplir una vuelta al sol. ¿Son varios, cierto? ¿O son poquitos? Bueno, entonces por lo pronto tráiganme a las Aris. ¿Está dormida o está en el cuarto de niños? Hasta atrás. Bueno, ¿alguien más? Ah, bueno, no, sí, le toca que venga. Sí, le toca que pase. Entonces Jason y Jorge también. Uy, madre santa. Están los mandados a hacer en octubre. Noviembre. Los nacidos en noviembre. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya estamos todos? Hoy esto está muy bueno. Pues si Juan Marcos quiere venir a agarrar al papá, si quiere ir a agarrar al papá, tiene permiso. Si él dice, nah, él también tiene permiso de venir, ya, venga, ya que ya venir, ¿qué más? Entonces, vaya, si el punto de... Vamos a orar. Bueno, yo casi me olvidé tu nombre. San, listo, ¿verdad, San? Listo, San. Quédate ahí para acordar. Venga, venga, agarre ese tiempo. Eso, abrazo, eso significa alce. Hazme que usted eso, listo, ahora sí. Vamos a orar. Padre del cielo, en esta mañana te damos las gracias, Señor, queremos bendecir a mis hermanos presentes. Señor, bendecimos a Santiago en el nombre de Jesús. ¿Hace cuántos años? 10 años. Padre, bendecimos a Santiago y sus 10 años también. Te pedimos que lo bendigas en el nombre de Jesús, que le des sabiduría, que le des entendimiento, que lo llenes con el Espíritu Santo, que consagres para él, que lo que él haga en su vida, Señor, sea prosperado y bendito, Señor, desde ahora para siempre, apartado para ti, y que sus caminos, Señor, sean justos. Lo bendecimos hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos la vida de nuestro hermano Jason, Señor. Te damos gracias por él. Bendice tus caminos. Bendice su vida, Señor. Unge su vida también, aún mucho más de lo que lo has hecho hasta ahora. Termina de preparar y de forjar lo que habías empezado en él. Y te rogamos en el nombre de Jesús que lo lleves mucho más alto, Señor. Y que lleves a cabo, Señor, tu propósito. Padre, gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos sorprendas también
con una bendición grande, Señor, con una bendición maravillosa en este día, que todo lo tuyo lo persiga, las bendiciones tuyas corran tras de él y lo alcancen y lo persigan, Señor, en el nombre de Jesús, que empiecen tiempos buenos y tiempos chéveres y buenos para él, Padre, y que la puerta que está por abrirse pronto, Señor, él pueda saber que fuiste tú, Señor, cuando tú se la abras, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a nuestro hermano Jorge, Señor, a su descendencia también, Padre, te damos gracias por mi familia, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que termine, Señor, de bendecirlo, de aquellas cosas que habías prometido para su vida, Señor, vengan y se cumplan, Señor, y lo alcancen, Señor, tus promesas, Señor, las cosas que le habías hecho a él a tiempo años atrás, lo persigan y lo alcancen en esta época y en este tiempo. Bendícelo, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo, llénalo de tu fuego, llénalo de tu gloria, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos para esa bendición, Señor, abundante y sobrenatural, Señor, en todas las áreas de su vida. Gracias te damos por la vida de Sarita, por último, Señor, la bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pedimos que su vida esté consagrada para ti, Señor, en adelante, Señor, que sus caminos sigan los tuyos, Señor, y sus pasos sigan los tuyos, Señor, que todo lo que ella haga, Señor, sea en su vida una conquista, Señor, tras conquista, y todo lo que ella alcance en su vida sea, Padre, bendito por él, y prospera sus caminos desde ahora y para siempre, Señor. Que la tengas en esta tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Y se puede estar podemos orar para despedirnos. Vamos a orar para despedirnos. Quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestros hermanos y pastores que están por allá en Neiva, y bendecimos a nuestros hermanos que están por allá en Canadá, aquí en Londres. Bendecimos también a todos ellos. Y ahora vamos a orar para despedirnos, ¿vale? ¿Me falta alguna ciudad? No, ya, no es todo. Es todo, sí. Ese se me olvida. Próximamente, ya, mejor no digo más. Padre, gracias te damos por este culto. Bendice, Señor, a este tu pueblo. Guárdanos, protégenos en nuestro regreso, en nuestro camino a casa, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos retener, Señor, todo lo que nos has impartido, Señor, a nosotros hoy, incluida tu propia palabra, y bendícenos en el nombre de Jesús. Guarda nuestros caminos, guárdanos en nuestra entrada, guárdanos en nuestra salida, y bendícenos, Señor. Nosotros recibimos hoy también tu bendición, Padre, con humildad, Señor, y te damos las gracias, Señor, por habernos bendecido una vez más esta semana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Guárdanos de todo mal y de todo peligro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Les bendiga.